Luego se comparan con Estados Unidos. La gran diferencia es que ellos fueron fundamentados o fundados sobre la palabra. Sus políticos primeros eran evangélicos, eran gente con una convicción evangélica muy fuerte. Jesús se dio cuenta que venían a tomarlo por la fuerza para hacerlo rey. Su respuesta es: se va a un lugar totalmente aislado. Uh-huh. ¿Sí? Cuando dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Cuando entró a Jerusalén, le pusieron los mantos, le ponían las palmas. Él no entró sobre un caballo blanco, entró sobre un burrito que nunca había sido montado. Y la respuesta que da ese recibimiento de miles y miles y miles de personas coreándolo como rey, porque lo que él estaba diciendo, la gente le decía Hosana, y ese Hosana significa sálvanos ahora. O sea, la gente le está clamando: es tu momento. Yo escuché una vez a una persona que agarró la Biblia y la dejó, dijo: no necesito la Biblia para predicarles. Dije: no, pues entonces, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, bueno, habla, ¿no? Di tu discurso, pero yo no tengo que estar escuchando, no tengo por qué perder mi tiempo a escuchar a alguien que no me va a dejar una enseñanza de la palabra. Mucha de la gente que asiste, Roel, no es evangélica, no ha nacido de nuevo. Tristemente, si fallecen, no van a estar con el Señor porque nunca lo conocieron. ¿Y cómo sé que nunca lo conoció? Porque dice la Biblia, siguen practicando la maldad. Hacedores de maldad, dice la Biblia, dice hacedores de maldad. O sea, ¿qué significa hacedor de maldad? Un practicante de la maldad, alguien que practica lo malo, que nunca se ha apartado de lo malo. Pero ¿cómo? Si hasta hacían milagros, se echaban fuera demonios, ¿cómo? Bueno, ayunaban, diezmaban. Eso no tiene nada que ver. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver. Los milagros nunca determinan la veracidad de lo que se predica. O sea, absolutamente no tiene nada que ver. Dice Pedro: los elementos sean consumidos por fuego, no va a quedar nada. Dios va a llevarnos a otra dimensión con otro tipo de vida. O sea, a este planeta no le queda mucho, excepto los 1000 años que yo creo que van a existir del milenio, van a existir, donde vamos a estar nosotros con cuerpos glorificados, gobernando la tierra. Y en esa política sí creo. No, una iglesia no te va a salvar, una congregación no te va a salvar, ni una congregación va a responder por tu alma. Es tu relación con Jesucristo. La salvación es individual y personalísima. O sea, recibiste a Jesús por la fe y te toca mantener tu relación con Él. Él finalmente dijo: el que se quede unido a mí va a dar fruto. Pastor, bienvenido, buenas noches. Dios te bendiga. Igualmente, gracias por volver a aceptar la invitación. Ya tenemos el gusto de que es la segunda vez que nos acompañas. Amén. Vamos a caer gordos, pero bueno. Bien, el pastor, ya como recuerdan, estuvo en un episodio anterior y él es pastor de una congregación que está en la colonia La Alianza, en Monterrey, Nuevo León. Barrio Bravo. Barrio Bravo. Tigre, aparte, le va a los Tigres. Ahorita estaba viendo el juego de los Tigres. Ya le digo que se arrepienta, Tigre. Pero bueno, Dios tenga misericordia. Sí, pues algún pecado uno tiene que tener en la vida, con lo feo que juegan. Muy bien. Digo, los Rayados, bueno, no vamos a meternos en ese... No, pues es que es nada más para divertir, porque realmente que ¿sí? No nos cambia la vida ser aficionados a algún deporte o algún partido, algún juego. Bien. Pero me gusta ver cuando puedo. Me gusta ver un poquito de fútbol y otros deportes también, pero pues así, cuando era niño tenía esa ilusión de voy a estudiar en Autónoma de Nuevo León. Entonces cuando empecé a jugar fútbol de niño, pues si voy a estar en Autónoma tengo que ser Tigre, ¿verdad? Entonces de ahí nos quedamos, pero no soy ni fanático, ni voy al estadio, ni apuesto, ni nada. O sea, no creo nada de eso. Nada más me gusta el fútbol, me gusta ese equipo y ya. Bien, ok, de acuerdo. Fanático nada más de Cristo. Muy bien, eso es bueno. Ahí, pastor, bueno, tenemos varias preguntas que hicimos, que tenemos algunas que hemos buscado y son comunes que también nos han hecho, y queremos empezar con esas preguntas. Va a ser más que un tema, van a ser varios temas que vamos a seccionar, haciendo preguntas para que nos vayas ahí clarificando, ¿no? El primero, que ahorita está muy polémico, yo también he estado en parte de la política, pero me ha llamado la atención esta parte que no sé si para bien o para mal, y ahí quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves que las congregaciones, los pastores se han aliado con muchos partidos políticos
y luego van y oran dentro de las iglesias, los mismos políticos toman los micrófonos y se avientan discursos dentro. ¿Cómo ves esta parte? Pues fíjate que sí, yo he visto eso mucho en Estados Unidos. Pues hoy están en campaña política por la presidencia y lo ves, para ellos es algo común, digamos. Eh, Al final de cuentas, yo creo que cada pastor en cada congregación debe tener de parte del Espíritu Santo la convicción de que lo que está haciendo es correcto o no. Luego a veces en lo que no concuerdo es con las frases manipuladoras que se utilizan. Es decir, por ejemplo, toman para participar, toman de referencia a Daniel, que fue un funcionario del rey. Lo que no dicen es que Daniel no estuvo en campaña política. Él fue llamado. Bueno, incluso si te vas a Daniel 1 te das cuenta que ni siquiera fue por voluntad propia. Ellos fueron llevados cautivos y como hijos de príncipes o de reyes o de gente importante, gente principal, tenían obviamente una educación mucho mejor que cualquiera. Entonces el rey los manda a hacer un grupo de jóvenes que tengan cierta educación, presencia y todo. Los preparan por un tiempo para ser funcionarios. Y bueno, la historia nos dice que finalmente se encuentra que por su estilo de vida apegado a la fidelidad a las normas de Dios, logran sobresalir porque habían de todas las naciones que este reino gobernaba. Logran sobresalir y de ahí viene esta frase donde dice que fueron hallados 10 veces mejores. Entonces, si quisiéramos realmente aterrizar esta idea de que participar en la política es bueno o Dios lo aprueba o es un mandato para la iglesia, porque Daniel lo hizo, ya empezamos mal, porque Daniel primero no compitió. Segundo, fue llamado como un propósito de Dios, ¿no? Específicamente preservarle a él, preservar a una nación, darle palabra profética, y luego vamos a hablar de su capacidad humana. O sea, Dios lo llenó de capacidades tremendas a este hombre y pienso que esa fue la razón. Entonces te dicen, Dios nos está llamando a participar porque Daniel fue. Pero Daniel fue y desempeñó un papel, y Daniel fue y dejó una huella, dejó un legado. Si hubiera competido, vamos a decir que ganó. Tuvo una competencia interna entre los jóvenes que estaban siendo capacitados, sobresale por su capacidad y su desempeño, y es llamado a ocupar un alto cargo. Vamos a decir que compitió, pero ganó. Entonces yo no veo que muchos que compitan ganen. A mí me causa extrañeza, porque si es Dios quien te llama a participar, entonces ¿por qué no ganas? O sea, ¿por qué quedas fuera de? Veo muchas personas también criticando modelos de gobierno y gente que está en gobierno y pasando por alto lo que dice la palabra en Romanos 13, que Dios es el que establece autoridades. Pueden ser las autoridades que a mí no me gustan, con las que no estoy de acuerdo, con las que incluso no veo relación en cuanto a mi fe con ellos, pero son los que Dios permitió que estuvieran ahí, y mi labor es orar por ellos y someterme hasta donde mi fe me lo permita a las reglas que ellos están imponiendo. Volviendo a si participan o no, yo repito que es una decisión de cada pastor, de cada líder, de cada comunidad cristiana. El problema para mí es por lo que yo he visto, las experiencias que tengo, es que nos estamos aliando a veces, como evangélicos, hablo en términos generales, con unos y con otros. A veces contrario a la misma doctrina de Cristo. No voy a mencionar ni partidos políticos ni candidatos, pero yo lo sé, porque lo sé, que han participado con partidos políticos que promueven temas como el aborto, que promueven temas como las uniones de personas del mismo sexo, que promueven el transexualismo, inclusive desde los menores de edad, que es una cosa que si se multiplica va a ser un problema peor de lo que ya hay en la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible que desde el púlpito yo esté predicando una cosa y luego, por la razón que sea, porque aquí podemos durar una hora hablando de lo mismo, porque me conviene, porque me están pagando, porque
pues no sé por qué me tienen en la nómina, por muchas razones, que yo lo repito, pues estoy en este mundo del pastorado, lo sé. Entonces ya como que se distorsiona. Entonces si yo muevo a mi pueblo, que no es mi pueblo, es de Cristo, pero el pueblo que yo dirijo, lo muevo para trabajar en pos de la campaña de alguien más, y les digo que es porque Dios así lo manda, ahí estoy haciendo un mal uso del Evangelio, de la palabra y del nombre de Dios. Entonces, yo pienso que para evitar, es mi convicción personal, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones y caer en tentaciones y en lazo del diablo, como dice la palabra, lo más correcto es no. O sea, no participar, no casarte con un candidato como iglesia. A nivel personal, yo puedo respaldar a quien yo piense, quiera y siente que es una opción correcta, ¿no? Ahí sería, por decir, no, no casarte con un partido, ¿no? Es mejor ver a la O sea, persona que la persona no yo, sino la afirme. iglesia. Sí, sí, O sí. sea, al pueblo. Yo a nivel personal puedo participar. Si así lo siento, lo creo, adelante. Yo voy a rendir cuentas delante de Dios. De acuerdo. Y estaba en la tarde estudiando precisamente porque mañana, no es cierto, porque algo que escribí, eh, una parte del pastorado es que, o de la responsabilidad que tenemos, que vamos a dar cuenta. O sea, vamos a rendir cuenta, nos van a sentar, nos van a preguntar, te di a tu cuidado tantas almas durante tantos años, ¿por qué esa persona se perdió? ¿Por qué esa persona se alejó? ¿Lo visitaste? ¿Oraste por él? ¿Cómo usaste el púlpito? O sea, nos van a llamar a cuentas. Y ahora imagínate que yo le diga al Señor, que el Señor me diga, mira, aquí estabas cediéndole el púlpito a un candidato que se oponía totalmente a mis principios, o que fue ladrón, o que fue corrupto. Tú lo defendías. O sea, ¿por qué? ¿Cómo le voy a mentir yo a Cristo? Decirle, Señor, es que se veía bien cristiano, porque cuando fue a la iglesia, el Señor hasta levantaba sus manitas y cerraba los ojitos, ¿no? Cuando a veces ya sabemos, porque es una historia ya, un antecedente de, de conductas, de hechos. Yo creo, Roel, que es muy complicado. Yo lo he visto, muy complicado estar en un puesto público, hablo de elección popular, Ujú. y mantenerse limpio, impoluto, como se dice. O sea, no, es muy difícil. Yo no digo que sea imposible, esto lo digo, es muy difícil. Luego se comparan con Estados Unidos. La gran diferencia es que ellos fueron fundamentados o fundados sobre la palabra. Sus políticos primeros eran evangélicos, eran gente con una convicción evangélica muy fuerte. Entonces, no podemos compararnos con otro país. O sea, nuestra realidad en México es tal cual. El presidente que acaba de salir, hay un video que me acaba de aparecer, no circuló, se hizo muy viral, donde le preguntan que si él profesa cierta religión, dice, no, yo soy cristiano. Y muchos cristianos lo comparten, o sea, muchos evangélicos lo comparten. Creo que hasta se sienten orgullosos. No, nuestro presidente, expresidente, es cristiano, o sea, expresidente, ¿verdad? Es cristiano, porque él se llama seguidor de Cristo. Es que seguidor de las políticas sociales de Cristo, seguidor de las doctrina social de Cristo. Cristo no vino a predicar política, Cristo no vino a predicar doctrina social. Él habló, sí, habló del amor, de la misericordia, del buen juicio, de la verdad, de la honestidad. Le dijo a los soldados, no se corrompan. O sea, sí tenía cuestiones, porque el evangelio se afecta a la sociedad, se afecta a tu vida social, tu vida diaria, pero no vino a predicar eso. Su mensaje fue siempre al arrepentimiento, a una conversión real, a un volverse a Dios y a su palabra, a sus principios. Entonces, yo pienso que este juego de mezclar política e iglesia, hablo solamente desde el punto de vista como evangélico, no se me hace correcto, no se me hace sano, no se me hace ni decente ni honesto, por muchas razones que te puedo ahorita decir, cosas que yo sé, cosas que yo he visto, cosas que yo he sabido, quién busca políticos para que les patrocinen las actividades, como campañas, como eventos, como congresos, como conciertos. Eh, o sea, ¿de verdad creemos nosotros que la predicación del reino depende de la ayuda de un político? Que no es Dios más grande y más poderoso, no tiene Dios más recursos, el que dice que déle el oro y la plata. O sea, pero vuelvo a repetir, o sea, es complicado. Hace varios años ya, en un municipio de aquí del estado de Nuevo León, un municipio grande de aquí, había inclusive pastores en la nómina del municipio.
Claro. Entonces, Sí, de acuerdo. sin trabajar, entonces, ¿cómo? No puedo, ¿cómo le voy a llamar bendición yo a lo que me están dando sin trabajar? Si me invitan a trabajar a un gobierno, adelante. Si el tiempo te lo da y todo, adelante. Pero ve y trabaja, ve y desquita el sueldo. No te vendas, no vendas el evangelio, no comercies con lo que no es tuyo. Mira, el evangelio no es nuestro. El evangelio dice, tú vas a ver los evangelios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es nuestro. Somos administradores, somos supervisores, somos ministradores. O sea, sí, pero no somos dueños. Ujú. Entonces, yo de mi perspectiva, yo no lo veo correcto pero eso sí, trabajar en cargos públicos como evangélico, como evangélico, yo lo veo hasta necesario, fíjate, hasta necesario. Lo veo, o sea, es distinto, como te repito, porque cuando eres llamado por capacidad, cuando eres llamado por tu conocimiento, por tu honestidad, ve y hazlo. Hay, por ejemplo, en los ejidos, donde hay un comisariado ejidal que se elige por votación, que no tiene realmente un sueldo, es un cargo honorífico, pero que administra lo que es el trabajo del ejido. Ha habido cristianos, yo los he conocido, he dado muchos ejidos del sur de Nuevo León, y hay cristianos que andan metidos ahí. En Guanajuato, ahí se le llama delegado, me parece que delegado municipal, porque son comunidades, allá es diferente. O sea, es ejido y es comunidad. Cuando se maneja como comunidad, el municipio les da una delegación de autoridad, aunque no tienen un sueldo como tal. Y creyentes que yo he conocido, muy respetables y muy honestos, han participado y han sido votados y todo. O sea, no me parece, como te digo, cuando es el servir, el hacer el bien hacer, como se dice, el servir a tu comunidad, adelante. Pero vuelvo a repetir, si hubiera alguien que dice, no, es que a mí Dios me dijo que me lance de candidato a diputado, alcalde o a gobernador o a presidente, Dios me dijo, pues te va a hacer ganar. O sea, no veo yo que Dios te diga, lánzate de candidato solo para que agarres experiencia o te gastes el dinero de la campaña, o lo que sea. O sea, no veo para qué, pero esa es mi convicción, no la quiero imponer sobre nadie. Solo por las cosas que yo he visto. La verdad, tal vez lo más patético que yo he visto es cuando ver pastores que se asocian a partidos que en su misma doctrina te están diciendo que ellos van totalmente en contra de la vida, en contra de Cristo mismo. O sea, Claro. y esto cosa, Roel, Sí. yo he viajado a varios estados de la República. Ahora antes de las elecciones me tocó viajar. Desde que empezó toda la cuestión de la efervescencia política del último año electoral, y ver pastores involucrados en estos partidos que nada tienen que ver con el evangelio. Porque sabemos por historia que hay partidos que defienden la vida, que por historia hay partidos que defienden la dignidad humana, que defienden que tratan de hacer el bien a la gente a través de la política. Bueno, adelante, ¿no? Si concuerda con tu evangelio, con lo que crees, pero oye, totalmente opuesto, o sea, a la luz vista. Entonces, eso es lo que yo veo. No tenemos que tejer alianzas con gente que va a oponerse a todo lo que es Dios. No lo veo correcto, pero pues al último cada quien vamos a dar cuentas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí me llamó la atención la referencia que haces que en Estados Unidos, y es cierto, pero la cultura es diferente, porque aquí la cultura desde Juárez, que separó la iglesia y el Estado por los abusos que había por parte de la iglesia, entonces hace la separación y nunca más se volvió a mezclar. Ahorita se empieza a dar más en el cristianismo, hasta ahora por esta parte, ¿no? Pero voy de acuerdo y coincido en ese sentido. Entonces a veces no es por partidos, debe ser por personas que sus hechos lo demuestran que realmente para poder apoyarlo, ¿no? Ya sería cuestión personal, pero si vas a apoyar a alguien, pues que su vida respalde en lo que tú crees, ¿no? Si no, pues sí, estarías vendiendo. Y voy a hacer lo mismo, o sea, en no tratar de jalar a la iglesia a toda la congregación, ¿verdad? Porque nuestro trabajo como pastores es organizar al pueblo para que prediquen el evangelio, ¿sí? Para que ganen más almas, para que establezcan el reino. Ahora imagínate dedicar durante, no sé, un año, 7 meses, no sé, el tiempo que dure todo esto, no solo la campaña, digo, todo lo otro, en mover a la gente tanto tiempo para ganar un cargo público para alguien.
cuando el mundo necesita el evangelio. O sea, mira, la política bien entendida es buena, ¿verdad? Sirve al hombre, igual que la educación, igual que el trabajo. Pero lo único que transforma la eternidad de una persona es el evangelio. Entonces ya tenemos un llamado a algo más grande. Ahora, vamos a responder como si fuera Cristo, cuando dice la Biblia que Jesús se dio cuenta que venían a tomarlo por la fuerza para hacerlo rey. Su respuesta es: se va a un lugar totalmente aislado. Uh-huh. ¿Sí? Cuando dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Cuando entró a Jerusalén, le pusieron los mantos, le ponían las palmas. Él no entró sobre un caballo blanco, entró sobre un burrito que nunca había sido montado. Y la respuesta que da ese recibimiento de miles y miles y miles de personas coreándolo como rey, porque lo que él estaba diciendo, la gente le decía Hosana, y ese Hosana significa sálvanos ahora. O sea, la gente le está clamando: es tu momento. O sea, haz de cuenta que está en el clímax de la vida política de un político. Si es que él hubiera sido político, ¿qué más quieres? O sea, toma Jerusalén, y que es la capital del reino, y expulsa a los soldados romanos, a los romanos y al Herodes y a Pilatos, y a todos estos. Jesús, su respuesta fue ir a la cruz. O sea, la respuesta que él dejó es el evangelio de la cruz, que Pablo dice que este evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan, es decir, a nosotros es poder de Dios. Cuando fue y le predicó a un político, el político le dijo: por poco y me persuades de ser cristiano. Sí. Y Pablo dice: ya quisiera que por poco, por mucho fueras igual que yo, dice, excepto por las cadenas, porque él iba amarrado, iba encadenado. O sea, no le dice al hombre: bueno, ya que te caí tan bien, dame un puesto político. No, Pablo dice: no, quisiera que fueras como yo. O sea, este es un político encumbrado, un hombre grande, y Pablo dice: no me interesa tu grandeza, sino que tú necesitas la salvación, igual que yo la ocupé cuando andaba persiguiendo cristianos. Entonces, fíjate, tenemos ya un encargo como pastores: predicar el evangelio. Si ya Dios pone otros recursos en nuestras manos, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá me refiero: vamos a hacer labor social, vamos a hacer labor de misericordia, vamos a hacer esto, sí, pero nuestro trabajo primordial es predicar el evangelio. Y ya con eso tenemos un encargo muy grande. Si luego lo andamos guardando este encargo ahí en un cajón del escritorio para agarrar las propuestas de un político y trabajar para él, caray, pues como que no. No, dijo un hombre que le ofrecieron ser candidato, rechazando o siendo, sí, ser un gobernante o candidato, no recuerdo el caso, que le ofrecen, y dice: no, ya tengo yo ya logré la mayor aspiración. ¿Y cuál es esa? Soy embajador del rey de reyes y señor de señores. No quiero otra cosa. Y hace poco estaba yo leyendo, hace unos meses, y decía que un pastor debe ser una persona tan preparada, tan honesta, tan leal, un hombre tan entero. Dice que si hubiera necesidad de buscar entre los pobladores de ese país quién gobernara, los pastores fueran los primeros candidatos. Claro, sin serlo. Me estoy refiriendo a que ya tenemos una preparación nosotros, que ya tenemos una capacidad, que tenemos un llamado más grande que el que nos puede ofrecer un político. Entonces ahí cada quien debe ver sus prioridades. Quiero hilar esta parte que dices de las congregaciones y del pastorado con en el Apocalipsis, que se habla de las iglesias que se han perdido y que no hacen el trabajo, ¿no? Que se han enriquecido. ¿Crees entonces esta parte que estamos viviendo, esta etapa de esas iglesias? O sea, que ya estamos en ese tiempo en donde la iglesia se está desviando de su... O sea, hablando como cristianismo, ¿no? Que nos estamos desviando o se están desviando de esta parte del llamado por cosas del mundo. Mira que cuando yo escuché la primera vez el llamado de Dios a mi vida o sea, que Dios me hizo saber que iba a ser ministro, y pasaron muchos años para que esto fuera un hecho. Yo duré los primeros años de mi vida en una iglesia que está en la colonia Tijerina, cerca de la calle Jordán. De hecho, la calle es 18 de marzo. Y estaba yo por un pasillo, y siendo un niño, 5 o 6 años de edad, no sé por qué estaba yo reflexionando en mi pastor, Joel Arroyo Barajas. Así se llama el pastor, todavía vive.
creo que está en Estados Unidos, el pastor, muy buen predicador. Fíjate cómo yo tan chiquito y yo estar cautivado por lo que él predicaba, porque los domingos en la tarde no había clase para niños, o sea, tenías que estar ahí sentado. Mi papá nos tenía en primera fila. Entonces se acaba el culto y yo estoy por el pasillo, no sé si jugando, y estoy pensando también eso de ser pastor y estar ahí arriba y predicar, y yo siendo niño, ha de ser difícil. Y recuerdo las palabras de Dios, 3 palabras: tú serás pastor. Entonces, cuando yo empiezo a crecer, Roel, percibo la palabra de una forma muy, muy clara. O sea, nunca batallé. Y yo sé que hay personas que me han dicho a mí, yo no entiendo toda la Biblia o no entiendo lo que se predica. Pero a mí me pasó esto. Agradezco a Dios que comprendía la palabra desde muy chiquito. ¿A qué voy? Que entonces te puedo platicar la historia de los últimos 45 años de la iglesia cristiana en Monterrey. Porque fui a esa iglesia unos años, de los 8 años hasta los 35, estuve en otra iglesia. Siendo parte de esta iglesia, que llegó a ser una iglesia de cientos de gentes, me tocó a los 17 años dirigir el Ministerio de Jóvenes y al mismo tiempo empezar en el Ministerio de la Música. Y como parte del Ministerio de la Música, nos tocó ser como pioneros en esta área de la ciudad, como un ministerio de alabanza. O sea, antes no existía como tal, o sea, eran los músicos de la iglesia y eran casi siempre las mismas canciones. Entonces empezamos, cuando empieza todo el movimiento de alabanza y adoración en México, empezamos nosotros, fue en el 91. Entonces, anduvimos en muchas iglesias, tocando, en muchos eventos grandes de 1,000, de 2,000 gentes. Me tocó cantar, recuerdo dirigir la alabanza un ratito en la primera marcha por Jesús en el 94, ahí en la Macroplaza frente a miles de gente. O sea, conozco mucha gente del medio evangélico. Y tú podías ir, Robert, en esos años tú podías decir, no sé, hoy nos toca un evento en tal iglesia. Te hablo desde Mitras hasta Fumaré 35, desde Los Altos hasta La Gloria Mendiola, Tierra y Libertad. O sea, te hablo todo el municipio de Monterrey, prácticamente nos movíamos. Tú ibas y escuchabas un predicador, Roel, y lo escuchabas con un sustento bíblico bien profundo. Excelente. Tú, el otro mes, te tocaba una confraternidad de jóvenes en otro lugar y escuchabas otro predicador, igual. Había muchos maestros en Monterrey, muy reconocidos, muy reconocidos. Entonces tú podías decir a una persona, compartir a Cristo a una persona, no sé, ¿qué te gusta? De Apodaca. Le buscabas una iglesia que casi siempre, por decir, había una iglesia por cada, no sé, 5, 6, 8 colonias. O sea, no eran tan comunes. No era fácil ser evangélico en esos años, no era sencillo. Entonces, muchos pastores empezaron el evangelio, los apedreaban, los maltrataban, la gente no los quería, movían las autoridades locales para cerrar los templos o las reuniones. O sea, era mucha oposición. Así es que el que quería ser evangélico primero, de veras quería hacerlo. El que quería ser pastor, de verdad, Robert, quería hacerlo, porque eran pastores que eran albañiles, casi siempre se dedicaban a la construcción o a cuestiones de este tipo, y llegaban de trabajar y vete a abrir la iglesia. Entonces los tenías tú a ellos estudiando a veces a las 5 de la mañana la palabra para predicar en la noche. Y todo un día de trabajo, regresar, abrir la iglesia y a veces no tener quien te haga el aseo y limpiar y predicar. Entonces había como que un amor muy profundo por Dios y su palabra. Eso tú lo mirabas replicado en todas las iglesias en general. Entonces cuando alguien se levantaba con una herejía, entonces te hablo, el 99% decíamos hereje. O sea, lo identificabas porque era fácil. O sea, ahorita es todo lo opuesto. O sea, ahorita la mayoría de los que predican herejías le tiran al que predica sana doctrina. O sea, no vayas ahí porque es religioso, porque es legalista, porque es un santurrón, porque te va a prohibir cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dice la palabra que el que cumple perfectamente la ley de Cristo es libre. O sea, si tú cumples los mandamientos de Cristo, eres un hombre libre. Y eso es lo que ahora la gente no comprende. Que vivir bajo la autoridad de Cristo te va a hacer un ser libre. Jesús dijo, si yo te libero, serás verdaderamente libre. Entonces, yo creo que estamos en los últimos tiempos. Y fíjate que no tiene nada que ver con las cuestiones de que una iglesia esté próspera o que haya cristianos prósperos o incluso pastores prósperos. Realmente no tiene que ver con eso.
digamos que esos han sido medios que el enemigo ha utilizado para destruir la iglesia, para socavar el evangelio, para quitar los fundamentos. Porque dice la palabra que si quita los fundamentos, ¿qué será el justo? Si no hay conocimiento, el pueblo perece. Entonces, creo yo más que todo la situación es que los ministros se han alejado de la verdad. Los ministros se han alejado del conocimiento profundo de la palabra. No es ya no está tan en moda ser un conocedor de la palabra. O sea, ahorita está en moda predicar, ser reconocido, tener muchas reproducciones de tus predicaciones. Estamos escuchando a un predicador, mi esposa y yo. Escuchamos unos minutos, no sé, 10, si te gusta 10 minutos. No hizo una sola referencia a la palabra y se la pasó hablando de sus propias experiencias. O sea, yo una vez vi esto, yo escuché la voz allá, yo oré por una persona y se sanó, yo ayuné 40 días, o sea, yo. ¿Qué no dijo Jesús que el ayuno no se presume? ¿Qué no dijo Jesús que lo que oras no se presume? ¿Qué no dijo Jesús que la misericordia que haces tampoco se presume? Entonces, ¿por qué se ha vuelto la predicación esto? Yo creo, para mí, el sinónimo más claro, el síntoma, perdón, más claro es de que está llena la predicación de un predicador. ¿Cuántas citas bíblicas utiliza? Yo escuché una vez a una persona que agarró la Biblia y la dejó, dijo, no necesito la Biblia para predicarles. Dije, no, pues entonces, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, bueno, habla, ¿no? Di tu discurso, pero yo no tengo que estar escuchando, no tengo por qué perder mi tiempo a escuchar a alguien que no me va a dejar una enseñanza de la palabra. Yo te digo, antes había esto, mira, piensa si ha sido alguna iglesia últimamente, ¿cuánta gente ves tú con libreta y pluma en un culto de domingo? Muy difícil. Pero vas a aprender. Claro. O sea, es como si tú has sido maestro, igual que yo, y ves un niño mira, a mí niños me dicen, así de cuenta, voy a empezar la clase y ya se lo doy, okay, good morning, y un niño se me para y me dice, teacher, no traje la libreta. Y yo le digo, es que no es mi problema, hijo, no puedo hacer nada por ti. O sea, si tú no aprendes a traer tu libreta es que no amas el aprendizaje. Entonces, no digo que sea una regla que lleven libreta, lo que digo es que es como que un síntoma, o sea, estamos yendo a aprender, estamos yendo a conocer. Entonces, el síntoma más grande es estos hombres que no están enfocando la predicación en Cristo, ni en el Evangelio, ni en la palabra. Y una iglesia que le gusta esto, ya le acomodó, o sea, vamos a sostener, mantener y pagar un predicador que nos dé lo que queremos escuchar. ¿Sí? Porque sería que en los últimos tiempos habrá gentes que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros. Fíjate que a veces no se entiende el texto o la gente no lo quiere entender, pero significa básicamente que podrías pagar porque te prediquen lo que tú quieres escuchar. Ahora, si yo a ti te digo que si tú haces tal cosa, o si vienes a esta iglesia, o si yo oro por ti, tú vas a ser mega prosperado en tiempo récord, pues, o sea, ¿quién no quiere ganarse un billete rápido? ¿Quién no quiere enriquecerse rápido? Pero eso es hasta antinatural. Me tocó una plática con un pastor que me comentaba esta parte de que un congregante se le acerca al final de una predicación y le entrega un fajo de billetes, ¿no? Le dijo, esto es para usted, para que se lo gaste en lo que quiera y todo. Dice, cuando lo tomé, dije, hay algo aquí, ¿no? Dice que pues, lo agarró y se lo puso en el saco. Dice que pasó a la siguiente predicación y dice, yo traía algo de que hay algo detrás de... Dice, terminé la predicación y se me acercó el mismo varón y me dijo, no quiero que vuelva a hablar de eso, pastor. Le dijo, ¿por qué? Dijo, porque no me gusta y no quiero que toquen ese tema. Y dijo, pues voy a seguir hablando de eso. Le dijo, no, porque yo le estoy dando dinero y no quiero que hable. Le dijo, mira, precisamente, dice, abrió el saco. Le dijo, precisamente aquí está tu dinero. Yo voy a seguir hablando de lo que Dios me hable, no de lo que las personas quieran. Pues yo quedan pocos. Yo les digo la anécdota que cuando viene el joven rico ante Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice, te falta una cosa nada más. Ve y vende lo que tienes. Y como era Jesús, no le dijo como le dirían muchos ahora, ve y vende lo que tienes y tráeme el dinero para que lo siembres en la iglesia. Sí, eso le dice, ve y vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. Yo pienso, mira, un síntoma bien clarito. Una iglesia entre más grande en términos de número,
pues obviamente las ofrendas y los diezmos van a ser más, o la que la gente da, para no entrar en temas así específicos. La pregunta es, vayan y pregúntenle al pastor qué hace con el dinero. Pastor, ¿cómo se maneja el dinero en esta iglesia? Pastor, ¿en qué se utilizan los fondos de la iglesia? Checa su respuesta, ¿no? Checa su actitud al responder. Quien nada debe, nada teme. Si estamos haciendo lo correcto, vamos a rendir cuentas. Además, debemos de rendir cuentas. Nosotros estamos en la iglesia, estoy enseñando porque queremos pasar a una transición donde la iglesia, aunque sea una iglesia pequeña, sea gobernada por un grupo de ancianos bíblicos, o pastores, como quieran llamarle, o la Biblia, el trabajo se le llama obispo porque es el que supervisa las ovejas. Anciano por la dignidad que tiene y pastor porque hace un trabajo pastoral. Nosotros vamos a llamarle el grupo de ancianos, no el ministerio de ancianos. No importa que sean 2 o 3 gentes, pero que puedan estar al pendiente de lo que se predica, de cómo se manejan los recursos, de mi conducta como pastor principal, del trato que yo le doy a mi familia. Eso es lo bíblico. Si tú te fijas en la Biblia, yo lo estoy enseñando los miércoles. El miércoles voy a dar una enseñanza sobre los requisitos de los ancianos, de los pastores, 1 Timoteo 3, y luego voy a seguir. La siguiente enseñanza va a ser requisitos de los diáconos, porque ahí está el meollo del asunto. O sea, como pastor, estás tú cumpliendo con todo lo que dice la palabra. Mira, dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra desea. Si tú quieres ser pastor, quieres ser, vamos a cualquier ministerio, quieres ser un ministro del evangelio, es algo bueno, pero es necesario, y la palabra ahí es imperativo, obligatorio. No sé qué palabras podamos usar ahí. Pero, o sea, no puedes ser pastor a menos que cumplas con los requisitos que ahí se dicen. Y entonces, si no soy capaz yo de cumplir con los requisitos, me faltan 2, me faltan 3, no puedo pastorear, no debo pastorear. ¿Cuántas personas nos sostendríamos en el ministerio pastoral hoy en día si aplicáramos esa regla tajantemente? Hay gente que me ha dicho, no, es que no podemos quitar al pastor porque ¿quién no peca? Es que no podemos quitar al pastor porque yo no lo puse. A mí me dijeron, yo no lo puse, ¿cómo lo quito? Y ese es el gran problema de que no exista un gobierno bíblico. Un gobierno bíblico es un gobierno de ancianos. Si no existe un gobierno bíblico, como en un caso, mira, es muy sonado, lo voy a decir, no me gusta decir nombres, pero lo voy a decir porque la misma iglesia y el mismo pastor aceptó. No es mexicano, Steve Lawson, un hombre muy usado por Dios en la enseñanza de la palabra en Estados Unidos y en el mundo. La iglesia salió hace cuestión de 15 días más o menos a decir, hizo un comunicado público, que son iglesias muy grandes en Estados Unidos, pero muy grandes, muy poderosas económicamente, a decir que él había sido despedido, o sea, removido de su cargo pastoral por una conducta inapropiada, una relación inapropiada con una chica. El hombre tiene 63 años, la chica 28, 5 años con ella. La iglesia ha sido transparente, mostrándole misericordia al someter una disciplina para restaurarle, pero siendo así muy directos en la aplicación de la palabra de removerlo del cargo pastoral públicamente y sin goce de sueldo. ¿Cuándo hemos visto eso en México? No, bueno, por lo menos hasta donde yo sé, los latinoamericanos como que somos más emocionalistas, ¿no? Sentimentalistas, ¿no? Es que un día un pastor allá en García, su expresión, la gente lo cuestionaba por qué iba, porque haz de cuenta que él estaba en una iglesia acá para Monterrey y luego iba a García los domingos en la tarde. A veces no iba, pero tenían que entregarle todo lo que se recaudaba. Entonces le decían, pero hay que pagar la renta de la casita donde estamos. Y dijo él, no, pues es que esto es para yo mantenerme, o sea, esto es mío. Y mi hermano, ¿por qué no trabaja si no completa? Dijo él, es que no sé trabajar. Nunca he trabajado. O sea, yo siempre, desde que yo era joven, fui a la escuela bíblica, salí y siempre he pastoreado. O sea, yo no sé hacer otra cosa. Es lo único que sabía hacer. Okay. O sea, son más grandes que Pablo, Joel. O sea, Pablo hacía tiendas. Sí. Pablo trabajaba con sus manos. O sea, Pablo no siempre trabajó con sus manos para sostenerse, que es otra cosa que dicen ciertas gentes, ¿no? Que un pastor no debe recibir remuneración económica porque Pablo no lo hacía, ¿no? Pablo solo no lo hacía. Hay evidencias en iglesias que les agradecía por lo que sembraron en él. Pero en Corinto él decidió no hacerlo. Él fue una decisión personal. E incluso
en alguna ocasión a la misma iglesia dice, yo puedo y lo merezco. ¿Quién ha sido soldado a sus expensas? ¿O quién ha sido campesino sin comer de los frutos? O sea, lo merezco, pero yo decidí no ser carga. Fue una decisión personal que no se puede aplicar a todos. Pero, oye, cuando no hay, tienes que hacerle de alguna manera. O sea, tienes que ser responsable de tu familia, de tus gastos, y no querer imponerle a la gente que te lleve a un nivel de opulencia que ni Cristo lo tuvo. Hay el caso muy sonado, esto es público, del pastor que dice, como yo construí un templo para Dios, Dios dijo que hiciera una bodega porque me va a dar carros, Lamborghinis, Ferraris, y dice, y lo más loco es que lo hice, o sea, construí la bodega, o sea, y nada más estoy esperando que lleguen los carros que Dios me prometió, y que Dios le dijo, no creas que te los voy a dar para que pongas una agencia de carros, o sea, no, para que tú los manejes. Entonces yo digo, caray, hombre, es que no veo en la Biblia ningún profeta recibiendo una profecía de ese tipo. O sea, hay que ser a veces muy cara dura, muy sinvergüenza, para ponerle a Dios palabras que Él no diría, porque los que conocemos la doctrina, Dios no te diría eso. O sea, Dios no está obligado a darte ese tipo de cosas. Y si tú predicas el Evangelio por esto, pues ¿cómo? Es como si tú, ¿cómo vas a contratar en tu empresa a alguien que desde que llega dice, pero yo quiero que usted me dé un carro Lamborghini para moverme y que usted me pague un sueldazo porque yo nací para ser rico? Tú vas a decir, ¿sabes qué? Busque trabajo por otro lado, o sea, que tiene que empezar de trabajo. Entonces, si humanamente no lo permitimos, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia permite esto? La razón es está en la Biblia, porque queremos que nos pagamos porque nos prediquen lo que nos interesa escuchar. Y hay una frase bien fea que mi mamá decía, no la voy a decir, ¿verdad? Pero decía que hay un tipo de animalitos que huelen mal y que son muy sucios y que entre ellos se rascan. O sea, que entre ellos se raspan su suciedad y por eso no se pueden criticar uno al otro, decir hueles mal, hueles feo, porque entre los dos y sí, o sea, perdón, quien tenga o sea, a un pastor que no me pueda predicar acerca de mi pecado. Y el Evangelio es la predicación en contra del pecado, porque el pecado es el gran problema que tenemos todos los seres humanos. Yo tengo el problema de pecado en mi vida y tengo que vivir luchando contra el pecado todo el tiempo. Y necesito un hombre de Dios que me esté diciendo, de parte de Dios, con la Biblia en la mano, que me esté diciendo, o sea, me esté señalando con la palabra. Y si yo soy una persona que sujeta la palabra, pues voy a sujetarme a ella. Entonces, por esa razón creo que la iglesia está sufriendo y yo no creo que vaya a mejorar. Yo veo en la Biblia y también discierno como hombre del Espíritu de Dios, yo veo que esto va a empeorar y va a empeorar y va a empeorar. Esta parte bíblica que dice que en los tiempos finales o los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, ¿a qué se refiere? Pues mira, habla en general, ¿verdad? Tú lo ves, por ejemplo, ¿cuándo habías visto, por ejemplo, tantas mujeres asesinadas por su propia pareja? Con saña. Hay un caso que no se ha comprobado, pero no encuentran a la pareja de esta mujer, una influencer que vivía por estos rumbos de aquí cerca, muerta con una sangre terrible. O sea, sí, siempre ha habido violencia, pero se está multiplicando la violencia. Y niños abandonados. O sea, cuánta agresividad contra los menores, por ejemplo. Creo que nunca había habido en México tantas muertes como estos últimos años. Y en la iglesia no está exenta. O sea, ves que el amor por Dios, por Cristo, se ha enfriado. Se refiere básicamente a la ausencia cada vez más patente del amor de Dios, del amor de Dios presente en la vida de la gente, en la sociedad, porque hay un amor humano. Hay un amor humano que es condicional, que es circunstancial, que es convenenciero, pero hay un amor que es el de 1 Corintios 13, ¿no? Que es el amor que Dios plantó en cada persona, en cada ser humano, que el ser humano lo puede desarrollar cuando Dios es parte de tu vida, cuando Dios te da el poder de amar. También lo ves que se está enfriando, o sea, vemos chorro de divorcios en las iglesias ahora, chorro de divorcios, montones. Ministros casados una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Por qué digo esto? Porque si no enseñamos a la gente a luchar por el amor en pareja,
por el amor a los hijos, por el amor a los padres. Bíblicamente, porque en la Biblia está ahí, Efesios 5 del 21 en adelante, y se brinca hasta Efesios 1 como hasta el versículo 6 o 7, que nos dice cómo vivir una vida familiar en el amor, basada en el respeto, la sujeción mutua, la entrega, la renuncia, etcétera. El respeto de los hijos a los padres, la honra de los hijos a los padres. Todo eso se ha perdido, Rubén. Sí. Y solamente era posible por el amor de Dios a nosotros. Y se ha perdido también en los matrimonios que nos casamos con la bendición de Dios, que tuvimos hijos en esos matrimonios. Ves que estamos viviendo lo mismo, haciendo lo mismo que antes condenábamos. Y entonces nos tenemos que buscar quien nos predique a nosotros que eso que estamos haciendo no es tan malo después de todo. No estamos tan mal, o sea, y hallamos, por ejemplo, justificaciones bien ridículas. Es que dice la Biblia que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero es que a mí no me unió Dios con esta mujer porque yo siento que no hice la voluntad de Dios, y como siento que no hice la voluntad de Dios, entonces voy a componer lo que hice mal. Sí, y ahí empieza ya estás, a justificar. Sí, transgiversando el texto bíblico. Entonces, Sí. ese amor de Dios presente, que debe estar presente en la iglesia, porque acuérdate que somos sal y somos luz. Y si no, si dice la Biblia que si perdemos el sabor, no seríamos más que para tapar hoyos. Eso es para tapar baches, esa es la expresión bíblica. Y si no estamos alumbrando, si estamos escondidos, estamos escondiendo la luz de Cristo, no estamos cumpliendo nuestra función. Entonces tenemos nosotros que ser el ejemplo del amor en la vida de pareja, el ejemplo del amor como padres, el ejemplo del amor hacia nuestros padres. Uh-huh. ¿Te das cuenta que una chamaquita mató allá en el Valle de México? Mató a su mamá porque su mamá le quitó el celular. Fue y la mató. O sea, no. Hubo un caso. Yo envié un grupo de jóvenes cuando pastoreaba jóvenes hace muchos años. Fueron al Consejo Estatal para Menores. Y llegó una muchacha bien traumada. Oye, conocí a una muchacha que mató a su mamá. Y te hablo hace más de 20 años. La había asesinado a martillazos. La mamá estaba dormida. Le rompió la cabeza a martillazos. La mamá había tenido un hombre que había abusado de esta chamaquita. Y entonces cuando se hace la denuncia, el hombre va a la cárcel y la mamá siempre le recriminaba: por tu culpa me quedé sola. Entonces tomó un gran odio. Bueno, no es justificable. Es un acto terrible. Pero ya había situaciones ahí entre la mamá y la hija. Pero acá fue que la mamá no le prestó el celular, o sea, le quitó el celular a la niña. Y eso tú lo ves en todos lados, Robert. O sea, de verdad, en todos los países. O sea, nada más una cuestión de buscar en Google ahorita y te vas a sorprender de niños que atacan a sus padres porque le quitaron el celular, la tablet, el dispositivo. O sea, ¿dónde está el amor y el respeto que antes se inculcaba? Pues, tiene razón la Biblia. El amor está frío. Se está enfriando. ¿Qué viene entonces para la iglesia en este punto? Digo, sabemos las etapas que va a haber de arrebatamiento, pero previo a esto tiene que empeorar la situación. ¿Qué viene entonces? Apostasía. Ok. O sea, fíjate que estoy escuchando unos teólogos ayer y decía uno, estaban hablando sobre dos corrientes doctrinales que se llaman que el arrianismo y que se me fue el nombre de la otra doctrina. El caso es que unos sostienen que es salvo una vez, salvo por siempre, y los otros sostienen que la salvación se puede aceptar o rechazar y también se puede perder. ¿Sí? Entonces tenemos las dos corrientes. Pero estaban hablando y uno de ellos dijo algo bien interesante. Dijo: no puedes apostatar de algo que tú no decidiste creer o seguir. O sea, y no puedes tú decidir apostatar si no está en ti la decisión. Él está hablando del libre albedrío. ¿Cómo defines apostasía? Pues esto que le des la espalda a lo que creíste, le das la espalda a lo que recibiste. En este caso sería darle la espalda al verdadero evangelio. Que eso es, si resumimos todo lo que pasa ahora, porque vemos muchas manifestaciones. Son manifestaciones del espíritu de iniquidad que hablábamos la otra vez, que es el espíritu del anticristo. Así que va a debilitar, está tratando de debilitar la iglesia evangélica lo más que se pueda. Sí. Yo creo que la iglesia evangélica es la portadora del evangelio de Cristo. No la representante, sino la portadora, la que porta, la que lo da al mundo. Si puede callarnos la boca el enemigo, lo va a hacer así, enfriando las iglesias, volviéndolas codiciosas.
Escuché un día un testimonio muy bueno, o sea, o un ejemplo. Te imaginas que viene a ti con un Rolex y te lo ofrecen en 2,000 pesos y tú lo compras y luego vas y le dices, no, voy y lo empeño y me van a dar unos 25, 30, no sé cuánto cuesten. Negociazo que voy a hacer, ¿no? Llegas ahí al lugar y lo checan y te dicen, es falso. Entonces tú te vas bien enojado. Ay, me engañaron porque me dijeron que era un Rolex. No, no te engañaron, sino te engañó tu codicia. Tú pensás hacer un súper negociazo. Entonces, mucha gente, Roel, está diciendo, es que si me dicen que si doy las primicias, me va a ir bien todo el año. Y luego a medio año tienes un bajón tremendo económico. O se viene una crisis o algo pasa y te enojas con Dios. Dios, me engañaste. No, te engañó tu codicia. Tú quisiste comprar a Dios, tú quisiste manipular a Dios, cuando eso no funciona así. O sea, yo le digo a la gente le digo, hermanos, les voy a dar el secreto de la prosperidad económica. ¿Cuál? Trabaja y sé generoso. Trabaja y sé generoso. Para empezar, sé generoso con tu casa, con tu familia, ¿sí? Y luego sé generoso con lo demás, el reino, o sea, la iglesia, el reino de Dios, el pobre, el que no tiene. Parte de nuestro dinero deberían nuestros padres, los que tienen sus padres todavía, deben de proveerles y ayudarles. O sea, pero en la Biblia está eso, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O sea, ¿cómo no sigues nada más el precepto bíblico? El hecho de que tú honres a Dios antes que todas las cosas. Josué 1, como del 6, dice, mira, no te partes del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer y guardar conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Hasta entonces, no antes. Entonces mucha gente quiere prosperidad nomás así. No obedece los mandamientos de Cristo, no cumple con la palabra, no ama al Señor, no honra a sus padres, no ama a su esposa o esposo, pero quieren ser prosperados sí o sí. Entonces, bueno, puede ser que seas prosperado, pero no digas que viene de Dios. No viene de Dios, porque la prosperidad de parte de Dios está especificada en la palabra del Señor. No debes de dar ni por fuerza, ni por necesidad. A ver, aclárame eso, por favor. Mira, por fuerza es, Robel, si tú das tanto, el Señor te va a dar tanto. Entonces, está siendo manipulado, está siendo forzado, están jugando con tu intelecto y tus emociones. Y por necesidad, no, hombre, es que, ¿sabes qué? Yo soy pastor y yo creo que tú has tenido alguna experiencia así. No, Robel, si supieras cómo se batalla en el ministerio y sufre, uno trae unos zapatos y no, pues es que como quisiera que alguien me apoyara y ahí estás tú con el billete de 500 en la cartera y estás luchando. Bueno, pues pobre pastor, tenga. Pero no lo hiciste de corazón, no lo hiciste por generosidad. No debemos de ser impulsados. La motivación, la palabra motivación viene de motor. No puede haber un motor interno ni por culpa, ni por necesidad, ni por fuerza. Entonces, eso desarma a muchos ministros actuales. Esto los desarma terriblemente porque es lo que utilizan, es la forma como trabajan y se hacen de cosas, ¿no? Y se hacen de bienes. Porque estamos escuchando un día un ministro diciendo, la gente le enseñó su traje y dijo, miren, ando, pero hasta los zapatos, todo, pero ¿saben quién me compra esto? Estaba predicando. La gente de la iglesia me trae bien vestido porque quieren que su pastor ande, pero mire, a la línea. ¿Qué vas a decir tú de Juan el Bautista? Que andaba vestido con pelo de camello y comiendo langostas y miel silvestre. O sea, no digo que sea el modelo, ¿no? Ese era él, bueno. Pero entonces resulta que Jesús dijo que fue el más grande de todos los profetas. Dijo, sin embargo, cualquiera que es parte del reino puede ser más grande que Juan. Y no está hablando Jesús de grandeza económica ni material, sino de esa grandeza espiritual que se puede llegar a tener. Entonces, si yo no uso la manipulación, las falsas promesas, no juego con la codicia de la gente, con la avaricia de la gente, si no les hablo de mis necesidades ni necesidades de la iglesia, entonces a muchos, ¿qué les queda para levantar una ofrenda? Queda una cosa, Roel, la generosidad, el agradecimiento de la gente. El ver que se está edificando un templo, que se están sosteniendo misioneros, que se está recogiendo despensas, se le está entregando a la gente necesitada, que cuando un hermano cae en el hospital o tiene una necesidad, se dice, hermanos, la ofrenda de hoy se le va a dar a este hermano que está en necesidad. Esas cosas le enseñan a la gente transparencia y honestidad y hacen que la gente lo dé libremente. O sea, no hay detrás de ellos ningún arma.
apuntándoles, ¿no? A veces nos sentimos así asaltados, o sea, literalmente cuando vamos a un lugar, porque tú ves los sermones, o sea, a veces dura más predicando de dinero, porque en las iglesias se ha usado ahora que a la gente se le sermonea para ofrendar. No sé si te ha tocado, o sea, se va a recoger las ofrendas. Yo le digo a la gente que recoge conmigo la ofrenda, mira, es una oportunidad de participar, es una bendición. Tómala como tal, no pases y eches tu sermonazo. Si quieres dar un testimonio de cómo Dios te ha bendecido, dalo. Sí, se vale testificar, pero no en aras de manipular. Si sientes gratitud cuando vas a recoger las ofrendas, dilo, pero no digas, y si ustedes dan ahí, les va a ir igual que a mí, porque son factores diferentes. O sea, el brother que trabaja por su cuenta y cobra lo que se le da la gana por su trabajo, no se puede comparar conmigo, que soy teacher y que tengo un pago por hora ya. Yo no puedo decir como que, no sé, de repente el gobernador va a decir al teacher Olivas, páguenle 300 pesos la hora. Pues no, o sea, no va a funcionar así. Entonces tenemos, digo, esta transparencia va en contra de lo que muchos utilizan, pero es lo que Dios manda. O sea, a mí cuando a veces me han dicho, no, pastor, es que usted, qué bueno, que bájale, o sea, no estoy haciendo más lo que dice la palabra, soy siervo inútil porque nomás hago lo que me dicen que haga. O sea, tampoco se trata de exaltar al que hace lo correcto, porque solo hace lo correcto. Si el otro hace lo incorrecto, Dios lo llamará a cuentas. Pero yo creo, como te digo, que hay mucha apostasía porque es más fácil navegar con una banderita de autojustificación, ¿sí? Oh, no, pues el pastor dice, hermanos, todos somos pecadores, amén, hermanos, todos vivimos mal, amén. ¿Quién de ustedes no ha pecado esta semana? No, pues todos, pues vamos aquí a alabar al Señor, que al cabo todos somos pecadores, sí, todos fallamos, pero una cosa es que tú seas un pecador, un practicante del pecado, a que eventualmente caigas porque eres débil, eres un ser humano. O sea, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, y no deja que nadie lo tiente tampoco, Él no permite que nadie lo tiente. Entonces, si yo caigo es porque en mí reside todavía ese deseo de seguir pecando, porque no he avanzado en mi comunión con Cristo, no he caminado durante esos años, me he quedado estancado y sigo produciendo puros frutos de pecado. O sea, no he caminado, porque se supone que si el árbol es bueno, los frutos van a ser buenos, y si el árbol es malo, los frutos van a ser malos. Entonces necesitamos, la iglesia evangélica actual, yo creo que necesita volver a sus orígenes, dejar de estar buscando todas estas cuestiones. Ahora hay una cosa que se llama iglesia emergente, que no sé exactamente qué es, pero tiene mucho que ver con la cuestión de hacerse relevante en el mundo actual. O sea, ¿qué requiere hoy la iglesia para ser relevante? No, pues necesitamos participar en la política, necesitamos participar en las decisiones de la sociedad, necesitamos influenciar a los gobernantes, necesitamos llamar la atención del gran público, ¿verdad? Y que la gente vaya. Fíjate, ¿cuál es el mandato de Cristo? Ir por todo el mundo y llenar la iglesia. No, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sí. ¿Sí? En Mateo 28, 18 al 20, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, ¿cuál es mi trabajo entonces? No es llenar la iglesia. No, es que para ser relevantes tenemos que hacer un montón. Mira, tenemos de verdad mucha membresía inflada artificialmente. Mucha de la gente que asiste, Roel, no es evangélica, no ha nacido de nuevo. Tristemente, si fallecen, no van a estar con el Señor porque nunca lo conocieron. ¿Y cómo sé que nunca lo conoció? Porque dice la Biblia, siguen practicando la maldad. Hacedores de maldad, dice la Biblia. Dice, hacedores de maldad. O sea, ¿qué significa hacedor de maldad? Un practicante de la maldad, alguien que practica lo malo, que nunca se ha apartado de lo malo. Pero ¿cómo? Si hasta hacían milagros, se echaban fuera demonios, ¿cómo? Bueno. Ayunaban, diezmaban. Eso no tiene nada que ver. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver. Los milagros nunca determinan la veracidad de lo que se predica. O sea, absolutamente no tiene nada que ver. Cuando Moisés fue ante Faraón, lanzó su vara y se convirtió en serpiente, y luego vinieron los magos. Y Moisés estaba esperando, yo creo que el Faraón se sorprendiera. El Faraón llama a los magos, lanzan las varas y pasa lo mismo. Y entonces los milagros los hace cualquiera. No,
Bueno, es que sí, luego la vara de Moisés se come a la vara de los otros, las serpientes, sí, porque Dios tiene que manifestar que su poder es más grande. O sea, yo también lo he visto milagros, pero los milagros no determinan la veracidad o la honestidad de un ministerio. O sea, no tiene nada que ver con eso. Dios puede sanar a la gente y hacer milagros por muchas razones, por su misericordia, por su gracia, por sostener su palabra, por la fe de la gente, por lo que quieras, por su soberanía. Pero eso no determina, lo que determina es tu vida, tu fruto. Buen árbol, buen fruto. Mal árbol, mal fruto. En esto no hay, eso está en Mateo 12. En esto no hay no hay secreto. Entonces tú tienes que ver los frutos. Es algo que yo escribí hace rato. Mira los frutos. La soberbia de muchos, la altanería de muchos predicadores. O sea, están ahí con un equipo de seguridad. Están firmando autógrafos, tomándose fotografías. Se la pasan predicando de sí mismos, de sus propias experiencias, de lo que ellos vivieron. Yo me da mucha risa una gente que predica, muchos predican ahorita, que han tenido esta experiencia de ir al cielo y ver las cosas eternas. Y lo dicen. Y Pablo dice, conozco un hombre que, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Creo que habla que fueron 3 veces. Y dice, y vio cosas inefables que le es impedido decirlas. Entonces resulta que estos tipos son más grandes que el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo le prohíben que hable y a esto se lo permiten. O sea, ¿cómo? Escuchas mucho la palabra revelación. Revelación. No es una revelación nueva. Es que no existe revelación nueva. Apocalipsis dice, cualquiera que le añada al libro sea maldito. No puedes añadirle, no puedes añadir. Tú puedes decir, aprendí algo nuevo. Eso se llama iluminación. O sea, tú apagamos toda la iluminación de aquí y entramos, prende el halo del foco y decimos tú y yo de repente, una revelación. No, es una iluminación. Todo esto ya estaba aquí. No lo creamos nosotros porque prendimos el foco, sino que ya estaba. Solo se nos mostró a través de la iluminación. Todo lo que Dios quiso decirnos ya está en la palabra. Todo. No hay forma de decir, hay algo nuevo, una doctrina nueva, una enseñanza nueva. No hay manera, ¿sí? Rompimiento es una palabra que escuchas mucho. Como yo vine a predicar hoy a tu iglesia, Roel, le digo a la gente que hoy va a haber un rompimiento. ¿Sabes qué significa? Que por causa de mi presencia en este lugar, la gente hoy va a vivir como nunca ha vivido. Entonces, le quitan la gloria a Dios, le quitan la gloria a Cristo y le quitan la gloria al Espíritu Santo. El único que transforma las vidas es Cristo, el único que salva es Cristo, el único mediador es Cristo, el único que llama es Cristo, el único que reparte dones es el Espíritu Santo. Contamos una anécdota. Mis amigos que vean el video después van a reírse porque estaba un chavo en la puerta de la iglesia y le decía a las muchachas en aquel tiempo, yo sé, siento que tú tienes el don de palabra de ciencia. Oh, sí. Y tú, y como que ya le decían las chavas, a ver, yo, no sé, como te conozco, pienso que tienes este don. Y entonces le preguntan, ¿y tú qué don tienes? Y dice, no, pues yo tengo el don de dar dones. Y dicen, es el Espíritu Santo, este cuate. O sea, fíjate, rompimiento. Vas a escuchar mucho esta palabra. Hay un rompimiento. Esta noche va a haber un rompimiento. Rompimiento. ¿Sabes cuándo fue mi rompimiento? Cuando Cristo me quitó todas las cadenas que tenía. Cuando me acuerdo mucho, hay un canto que se llama, no sé si habla de la experiencia de la cruz, que dice, habla de cuando estuvo frente a la cruz, que es un himno bien viejo, que dice, fue ahí por fe, yo vi a Jesús, o vi en la palabra donde vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Este canto habla de que incluso Juan Carlos Alvarado canta una versión. Dice, tantos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe y por amor. Y la sombra fatal, no recuerdo el resto, puso en mi alma la hiel del dolor. Y luego, a mis pies el infierno se abrió. Y luego después dice que cuando él ve a Jesús y ve a Jesús en la cruz, hace cuenta que como que hace cuenta que es llevado de un momento del infierno a la gloria. Ese es el rompimiento que tuvimos cuando nosotros fuimos salvos por la fe en Cristo Jesús y fuimos salvos por la fe, pero el medio fue la gracia, porque no merecíamos la salvación. De acuerdo. Mucha gente dice, no, fue salvo por la fe. No, la gracia te salvó. La fe fue el medio para que tú recibieras y abrazaras. La fe fue como que el poder que te dieron a ti
para recibirlo, para creer que era para ti, ¿sí? Porque te sentías inmerecedor, te sentías sucio, todo esto. Entonces la fe te habilita para entender que eso es para ti, pero el medio que se utiliza es la gracia, el regalo inmerecido del Padre a través de Jesucristo. Entonces ahí es el rompimiento. Y escuchas mucho, una unción nueva. Dice creo que 1 Juan 2:2 dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Todos los que hemos mencionado, todos somos ungidos, todos. Entonces, ves estas que se elevan su ego. Usan estas frases, ¿no? Hablan de los milagros que nadie puede comprobar, que yo no estoy diciendo que no existan, pero, o sea, por ejemplo, el ciego, Roel, todos sabían que tenía 40 años siendo ciego. El paralítico tenía 38 años o 40 siendo paralítico. La mujer de flujo de sangre tenía 12 años tirando la sangre en todos lados. Era una mujer maldita, porque una mujer que estaba tirando sangre era una mujer sucia en la sociedad judía. Una vez la primera vez que yo prediqué un sermón evangelístico ante cientos de gentes en Guanajuato, yo prediqué este sermón y tuve una experiencia tan poderosa de la gracia de Dios por una mujer que a la vista de la gente era sucia. Entonces, esos milagros que vemos que Jesús operó, que Jesús hizo, fueron reales y la gente los vio. Quiero llegar a este punto ahorita que lo tocas, pastor, amigo. El polvo de oro que cae, los dientes de oro, la lluvia de diamantes y todo esto. ¿Qué onda con esto en la iglesia? Siempre he dicho una cosa, mira, si yo... No vayan a editar el video. No, al contrario. Si yo fuera pastor de una iglesia donde cae polvo de oro y caen piedras preciosas, ¿para qué diablo sigo pidiendo ofrenda? De acuerdo. Porque la pobre gente los exprimen para pagar los miles y miles de pesos que les cobran por las instalaciones. Hay una iglesia, no voy a decirte dónde, que paga la renta en dólares, Roel. Hasta que se acabe el programa te voy a decir cuál es. No sé qué, digo, y lo capaz que van a ir ahí, ¿verdad? No. O sea, no le piden dólares a la gente, pero el contrato está hecho en dólares. Imagínate lo que se les disparó ahorita de 16 a casi 20 pesos. Entonces, como pastor, nosotros también pagamos renta. Es una presión estar pagando la renta cada mes, los servicios cada mes. Ahora que teníamos los aires, con los calores que hacían, estar orando a Dios. Señor, que no me lleguen. El año pasado pagamos un recibo de 7,000 pesos en un bimestre. Pagamos una multa como de 18,000 pesos una vez por un vecino que se nos colgó a la mala ahí. O sea, estás en ese estrés, pero ¿quién te llamó? Entonces, como pastor, si tuvieras esa manifestación, una iglesia de miles de gentes, donde caen miles de diamantes, oye, pues, hermanos, por favor, dónenos pasen a echarlos a los alfolís, no vamos y vendemos, y a como está el oro y a como están los diamantes, hermanos, no tenemos que recoger ofrenda en 20 años. Digo, porque me ha tocado ver, incluso hasta lo publican en Facebook, sí. Una persona que conozco que omito el nombre, pero lo ponía así como, no, que un diamantito, y yo lo vi y dije, pues a lo mejor es un piojo albino, pero un diamantito así, pues no lo veo, ¿no? Es que, bueno, si busca el sustento bíblico. Es que dice la Biblia que cosas que ojo no vio y que oído no oyó y que no han subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que aman. Lean el contexto, no está hablando de cosas físicas. O sea, lee el contexto. O sea, este evangelio es tan grande, de verdad, si la gente lo estudiásemos a profundidad. Pablo le llama el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y habla del hecho de que el Hijo de Dios se haya entregado por nosotros. Ya recibimos al Hijo de Dios como regalo. ¿Qué otra cosa podemos pretender tener? Ahora, todas las demás cosas, claro que las requerimos para la vida. Las iglesias necesitan pagar sus cuentas. Las que pagan renta requieren pagar renta. La gente requiere pagar sus cuentas. Pero ¿por qué no volvemos a los principios que ya están en la palabra? Que lean Proverbios. En Proverbios te dice cómo prosperar. Yo he visto gente, Roel, tú y yo tenemos un amigo en común ahí que, bueno, a través de las redes sociales, bueno, tú y de forma personal algunas veces que está con nosotros, él te puede platicar cómo Dios lo llevó de no tener nada a tener su casa, su buen trabajo, su vehículo. Pero yo lo conozco con este varón y jamás ha perdido el piso. O sea, no es rico, pero tal vez comparándolo con ese joven varón,
de hace 11 años cuando empezamos la congregación, pues va a decir, hay un mundo de diferencia. Yo te puedo contar mi propia historia de cuando plantamos la iglesia, la congregación, perdón, que la iglesia la fundó Cristo, pero nosotros plantamos esa congregación. Nosotros comíamos con 20 pesos diarios, Rubén. Después de que salgo del municipio, haz de cuenta que yo empecé un grupo de estudio en agosto de ese año que salgo. En octubre me despiden y en diciembre me liquidan, pero con el 50% de lo que me correspondía. Así es que prácticamente eso se me fue en pagar las deudas de 3 meses y dejar un poquito de dinero para buscar trabajo que no conseguía. El caso es que Dios me llevó por este proceso de probar mi fe. Y si yo comparo a esa familia que hace, y con un bebé chiquito de 1 año y medio, y pasar de esa familia, Roel, que tenía 20 pesos para comer en un día a veces, a ahorita decir, podría hacer una carne asada, tal vez podría hacer el sacrificio, sí puedo, o sea, cuento lo que tengo guardado, sí puedo darles a mis hijos ese gusto, a lo mejor una vez al mes. Hay una gran diferencia, pero eso no significa que Dios me ame más o me ame menos. Eso no significa que la iglesia sea mejor o peor. Como iglesia hemos pasado también por tiempos de necesidad, por tiempos de escasez, pero Pablo decía, es un texto multimentado, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lee el 12, donde Pablo dice, yo sé estar contento con poco o con mucho. O sea, si yo tengo poco, no me pierdo. No dejo a Cristo, no me siento miserable. Y si tengo mucho, no me siento superior a nadie, ni digo que es porque ando bien. No. La palabra contento en el original significa contenido. Como esto, ¿verdad? Si tengo mucho, me derramo. Si tengo poco, me siento miserable. No. Yo sé estar contenido. Yo sé contenerme en mí, la Biblia lo llama templanza, soy un hombre templado. ¿Sabes cómo se templa un metal? ¿Verdad? Con esa exposición al calor y al frío casi inmediatas, de verdad, casi inmediatas, y no solamente inmediatas, sino que de polo a polo, ¿no? O sea, radicales. Y hay personas que no quieren experimentar esto. Los tiempos de enfermedad, los tiempos de escasez, los tiempos de necesidad, creen que siempre tienen que estar. Y tú escuchas, y yo no critico, simplemente digo, saludo a alguien, y ¿cómo estás, hermano? Excelente. Y de verdad, siempre estamos excelentes, Roel. De verdad, siempre estamos bien. Sí. No, y el otro, el que sí, un día sí me apantalló este brother, o sea, casi me hizo estremecer. ¿Cómo estás? Y me agarró y me dijo, bendecido, prosperado y en victoria. Órale. Pues mi respeto, me acabaste conmigo, me aniquilaste. No siempre estamos así. No siempre sonreímos, no siempre vivimos una vida al 100. Hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de escasez, hay momentos de enfermedad. Lo importante es aprender a estar contenido y saber, como dijo Job, sé que mi Redentor vive y sé que se levantará sobre el polvo. Y aunque muerta está mi carne, deshecha está mi piel, con esos ojos he de ver a Jehová. Y me encanta lo que dice más atrás. Dice que a Job le pasó de todo. Dice, y con todo, jamás le atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, siempre dijo Dios, algo planea Dios, ¿qué? No lo sé. Entonces, este es el evangelio equilibrado, sano, correcto, que a uno le toca predicar. Y esto que decías tú, estas manifestaciones, si a mí me preguntas, yo no las creo. O sea, eliminando las cuestiones de la dentadura. Alguna vez me tocó, una persona me lo dijo, a mi Dios me puso dentadura, o sea, me tapó las muelas. Y, bueno, pero tú estás hablando de una persona que en su vida había estado en un dentista, no tenía los recursos ni el conocimiento. Y sí, ni modo de decir, no lo hizo Dios, o sea, lo hizo, mis respetos, ¿verdad? Pero hablo de estas cosas que son como que, híjole, somos la iglesia de moda en Monterrey porque está cayendo polvo de oro, porque están brotando aceite de las paredes, aceite de unción de las paredes. Ahora, ¿no te la sabes la nueva? Plumas de ángel en el culto.
Plumas Hacen las palomas que están no, ahí de arriba. verdad, plumas de ángel. Y esto dicen que pasa aquí en Monterrey, ¿no? Y las Pero piedras preciosas. pero cómo si es un ser espiritual va a dejar caer plumas, ¿no? Es que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. No se dan cuenta, no se dan cuenta que el cielo es un lugar eterno. Exacto. Está en otra esfera, está en otra dimensión, no tiene nada que ver con lo físico. Igual que nosotros no vamos a estar con un cuerpo físico, porque si es físico va a tener carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Así es. Igual que el cielo y la tierra no van a ser los mismos cuando Dios deshaga por fuego. Dice Pedro, los elementos sean consumidos por fuego, no va a quedar nada. Dios va a llevarnos a otra dimensión con otro tipo de vida. O sea, a este planeta no le queda mucho, excepto los 1000 años que yo creo que van a existir del milenio, van a existir, donde vamos a estar nosotros con cuerpos glorificados, gobernando la tierra. Y en esa política sí creo, ¿sí? En ese rey sí creo. Y él no va a ser votado, sino que va a imponer su gobierno, lo va a imponer por la fuerza de la guerra, en la guerra final, donde va a venir a gobernar, establecer su trono en Jerusalén, y todos vamos a ser capaces de verle. Ahorita sabemos nosotros que con la inmediatez de la tecnología, porque el mundo va a seguir siendo lo que es, ¿sí me entiendes? O sea, la gente que quede con cuerpos físicos va a seguir muriendo. El pueblo de Israel va a vivir rodeando a su Salvador, a su Mesías. Ahora sí lo van a recibir, pero van a ser 1000 años de tierra. Pero después, la tierra va a dejar de existir. El original griego de cielos nuevos y tierra nueva significa otra tierra y otros cielos. No estos. O sea, no esto. No esta atmósfera ni esta tierra. Entonces, hay muchas cosas que se pueden pensar. Yo tengo mis ratos de locura, ¿verdad? Y pienso en la existencia de los hoyos negros, por ejemplo. Porque el universo no tiene fin, pero lo único que lo consume y lo desaparece son los hoyos negros. Entonces, ¿qué son los hoyos negros? ¿Quién sabe si por ese portal vamos a pasar a la otra existencia? Solo Dios sabe qué es. O sea, lo que pasa es que queremos seguir buscando cosas físicas donde en la Biblia no todo se refiere ni a esta era, ni a este tiempo, ni a esta dimensión, ni a esta esfera en la que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos aferrados a querer arrancar del cielo cosas que evidentemente no están en el cielo. Es decir, pero es que Juan lo vio, sí, pero Juan lo vio con sus ojos terrenales. Moisés, a ver, dime una cosa, ¿por qué Moisés vio un tabernáculo de una forma y Juan vio otra cosa en la Nueva Jerusalén, en el cielo? Si los dos, porque a Moisés se le mostró el modelo del cielo y a Juan se le mostró el cielo. ¿Por qué ven cosas tan que no se parecen? Porque uno hizo un tabernáculo con una forma, porque lo hace con pieles, por ejemplo. Porque Juan nunca habla de madera y los objetos del templo, del tabernáculo, están hechos con madera de acacia, que es una madera peor que el mezquite, bien dura y bien corriosa y bien así. Entonces lo que quiero decir es que no tomemos como que todo literal y que entonces puedo arrancarle pedazos de cielo a través de la oración. No sé, es que el arcángel Gabriel barriendo allá y todo el polvo cae para acá. O sea, para decir que entonces soy aprobado como obrero porque está cayendo polvo de oro. Soy aprobado como obrero porque está cayendo diamantes. No, soy aprobado como obrero si cumplo los requisitos de 1 Timoteo 3. Si doy esos frutos, marido de una sola mujer, ¿no? Prudente, decoroso, no pleitista, no dado al vino, o sea, no codicioso del billete, que no esté codiciando el dinero. Sí. Si todos mis mensajes se refieren a las ganancias, entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si me la paso predicando nada más de dinero, de prosperidad. Yo he predicado prosperidad en la congregación. Yo no tengo por qué decir, no puedo llegar a brincarme. Mira, Jesús dice que no tienes por qué afanarte de las cosas materiales, porque la gente que vive afanada por eso se convierte en gente incrédula. Uh-huh. Eso es lo que hace el incrédulo, vive afanado, tratando de luchar por conseguir algo. Que no es esa la actitud de muchos. Voy a la iglesia porque quiero ver qué milagro pasa hoy. Voy a la iglesia porque quiero ver qué Dios me da hoy. Que no vamos a la iglesia para rendirle adoración a Él, honor, gratitud, gloria, alabanza.
De verdad no, y escuchar su palabra. Pero no vamos a ver qué milagro. Mira, yo mañana voy a predicar, estaba leyendo Mateo 12, mañana me toca compartir de Mateo 12, bueno, porque vamos verso por verso en lo que estamos estudiando, pero me pasé y leí un poquito más, donde los fariseos le piden señal a Jesús. Que no es una iglesia farisea la que le está demandando al cielo señales. Porque si no hay señales, esto no es evangelio. Si no hay señales, aquí no. Ya me he hecho risa porque dice, hasta hay un canto que dice, se activa lo sobrenatural. Caray, hombre, eso se activó desde que conocí a Cristo. Eso es sobrenatural. ¿Cómo voy a comprender naturalmente que el Hijo del Dios de los cielos haya tomado un cuerpo humano, haya vivido como siervo, haya sido obediente hasta la muerte de cruz, haya sido sepultado su cuerpo, sin embargo, su alma no estuvo en el sepulcro, ni en el infierno, porque Él es Dios, y siendo Dios es perfecto, no podía ir al infierno. Y entonces se levanta al tercer día, con poder y gloria, camina 40 días, asciende al cielo, y envía al Espíritu Santo. En cuanto Él es glorificado, el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia. Eso es sobrenatural, Roel. Eso es sobrenatural. Ahora, si se refieren a la existencia de milagros, señales y prodigios, sí los creo, sí existen, sí los he visto y todo, pero eso no autoriza mi ministerio. Lo que autoriza mi ministerio, vuelvo a repetirlo, es que yo cumpla los requisitos que se establecen como pastor y que la iglesia cumpla los requisitos que establecen para que sea una iglesia bíblica, que reine la palabra, que reine la fe, que reine Cristo, que reine el Espíritu Santo, ¿sí? Pero que Dios nos dio en esta vida a los creyentes, bueno, a la humanidad, nos dio un solo elemento físico para que podamos experimentarlo a Él, y es la Biblia. Es lo único palpable y visible que tenemos de Dios. Todo lo demás es espiritual. Todo lo demás es el mundo espiritual, y nosotros tenemos un espíritu que se conecta a ese espíritu. No lo había visto así esto ahorita que lo comentas, pero es cierto. Si quieres una evidencia física de la existencia de Dios física, la Biblia. Lee tu Biblia. Hoy muchos cultos son para repartir palabras proféticas a diestra y siniestra. Tú me haces una pregunta acerca de los falsos profetas. Es que hay por montones. Y sabes una cosa increíble, se multiplicaron después de pandemia o en pandemia. Porque en pandemia se cuenta que la iglesia se volvió virtual, ¿verdad? Dice que la iglesia no puede ser virtual. La iglesia debe ser real, porque si no es real, entonces no es iglesia. O sea, yo conozco casos de gente que pastorea sin congregación. Vemos, pues el otro día aquí está mi esposa observándome con sus ojos tapatíos. Estamos oyendo un predicador que decía, es de Argentina, si tú quieres ser parte de nuestra iglesia, lo puedes ser. Nos ves a través de internet, nos mandas tus ofrendas y ya eres parte de la iglesia. O sea, yo estoy en México y puedo ser miembro de una iglesia argentina. ¡Wow! ¿No? ¡Qué cañón! Entonces, cuando cumplo lo que es Santiago, no llamo a los ancianos de esa iglesia en Argentina que vengan a orar por mí cuando estoy enfermo. ¿Sí vendrán? No creo, menos que sea la ofrenda. No tengo ni para pagarles el metro, van a pagarnos uno. O sea, muchas tonterías que se predican ahorita. Una de ellas es, yo puedo pastorear virtualmente. Primero, me autodenomino pastor. Entonces empiezo a predicar a través de las redes sociales. Y como esto volaba, Ruel, y mucha gente estaba buscando, palabra de Dios, porque el mundo, parecía que el mundo se convirtió con la pandemia. Y yo escuché a muchos pastores decir, como que Dios la mandó para que el mundo se convirtiera. No, hombre, no, fue todo lo contrario, un chorro de gente predicando. Sí. Muchos que se llaman pastores en las redes sociales, pero los que salen en televisión, ¿no? Que venga y toque el manto consagrado y la bendición del agua. Eso es una secta, heresia tremenda. Pero fíjate, pues parece que ya se hicieron también de estos, porque yo veo a la gente predicando, ¿okay? Oiga, ¿y a quién pastorea? No, yo hago transmisiones y ahí, caray, no, dicen, mira, mi familia es del rumbo de Torreón y tienen un dicho, porque te lo aprendas. No es que chido, es que chidote. O sea, que chidote. Así que pastorear virtualmente, mira, no te molestas por dar consejería, por orar por la gente, por aguantar a los hermanos rebeldes, a las hermanas chismosas, bueno, que en todos lados hay, ¿verdad? O sea,
no tienes que pagar renta, Roel, servicios, y nomás estás, pum, pum, recibe. Aquí no lo vemos mucho, aunque se ve más ahora, pero tú vas a ver las transmisiones, sobre todo de la comunidad hispana en Estados Unidos, mírales, y abajo tienen una aplicación que se llama Cele, que por puro teléfono, de teléfono a teléfono, por el número, te sustraen de la cuenta, pum, y ya se lo puedes ofrendar a un pastor a su cuenta. Bien fácil, Cash App, que una aplicación, pum, pum, tanto concepto de ofrenda, pum. Y entonces tú ves ahí, que están predicando, y la bandita, Cash App tal, Cel tal. Ay, yo, oye, estos cuates, o sea, si la supieron hacer. Entonces, claro, las profecías, profetizando, diciéndole a la gente, Dios te dice esto. Lo mismo, tú vas a escuchar lo mismo. Este es tu año, una nueva temporada para tu vida. El proceso se acabó. El proceso que sufriste es para hacerte alguien mejor. Y todos los que desearon verte caer van a quedarse sentados viéndote cómo llegas a tus metas. O sea, lo mismo. Yo, pues, si se trata de eso, entonces cualquiera, bueno, sí es cierto, cualquiera, porque te acuerdas de que iba Balaam en su burra, ¿verdad? Y no era su burrito sabanero, no era una burrita ahí. La mula lo restrega contra el cerro y se raspa el profeta y le dice, ay, o sea, la golpea y le dice, ¿por qué me pegas? Y le habla. Sí. Pues haz de cuenta que andan muchos ahorita en las redes sociales así, o sea, pero por montones. Y yo me digo, ahora ni a mulas llegan ya. Son unos tristes ratoncitos, de verdad, sin poder ni autoridad, porque no tienen una vida que los respalde. Pero pues la gente habla bien bonito, ese hermano, no, hombre, habla bien, hombre, bien bonito. Hasta me hace hasta llorar. La gente mientras le mueven las emociones. Sí, es que le hablan a la parte del alma, no al carne. espíritu, ¿no? Entonces es más fácil manipular a alguien así. Es que esa parte del alma dominada por las emociones, exacto, es la carne. Sí. ¿Sí? Es un ser sárquico. Sí, la palabra griega sarcos, o sea, es una persona que está haciendo, que es dominada. Y te voy a decir una cosa, yo no juzgo a la ligera, o sea, es que de verdad todos en algún momento hemos sido emocionales y sentimentales, o sea, somos seres emocionales, somos seres dotados de sentimientos, ¿no? Pero nuestra vida no debe estar gobernada por eso, sino por el Espíritu, y nuestro Espíritu por el Espíritu de Dios, a través de la palabra. Dice en Juan 16, ¿verdad? Él los va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia, porque Él no va a hablar de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y se los va a hacer saber. ¿Cómo? A través de la palabra. Agarra tu Biblia, mira, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Agarra tu Biblia y estudia. A mí hay gente que viene y me dice, pastor, es que Dios no me ha hablado, quiero que Dios me hable. Okay, y ya oró y le dio la palabra. Sí, pero Dios no me habla. Le digo, no, lo que está echando mentiras, o sea, está mintiendo, porque en la palabra hay respuesta a todas las preguntas. ¿Sí? Y orar funciona siempre. Entonces, no digas, métase. Los discípulos oran por un muchacho que estaba sufriendo posesión demoníaca, ¿no? Y Jesús llega y le dice el papá del muchacho, oye, traje el muchacho, el papá chismoso, ¿verdad? Traje a mi hijo, los discípulos, para que lo liberaran y no pudieron. Es que imagínate tú, y no pudieron, así como que los discípulos, chihuahua, o sea, ya me echaron de cabeza, ¿no? Y Jesús dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Porque ahora es que si tú hablas así, no tienes amor de Cristo. Digo, pues entonces, échenle a Cristo, porque Él hablaba bien feo. Bueno, cuando se requería. Se requería. Entonces, el caso es que echa fuera al demonio. Y cuando se va el papá y todo, bien agradecido, dice los discípulos, Señor, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿por qué no pudimos? Y Jesús dice, les faltó fe. Y también les dice, les falta oración y ayuno. Entonces pregunta, cuando no suceden cosas en mi vida, ¿será que a lo mejor ni estoy ayunando ni orando lo suficiente? Y eso del ayuno a muchos no nos gusta, no nos gusta que nos peguen en esa área. En las de harina. No, es que entonces si vengo yo como predicador y te ofrezco que todo se va a resolver por mi palabra y mi unción, pues me lo compras rápido, ¿no? Rápido me lo compras. Cuando el maestro dejó establecido, ¿sí? Palabra, oración, ayuno, hasta que suceda. Y sin embargo, dice Hebreos 11, en sus últimos versículos,
que aún teniendo fe y aún viviendo una vida entregada a Cristo, puede ser que no se cumpla lo que yo estoy pidiendo, porque no está en la soberanía. En la soberanía de Dios no está, en su voluntad no está. Las cosas no van a hacerse así. O sea, yo te digo el caso, precisamente estamos a día 5 hoy, ¿sí? Mañana se cumple un año más del fallecimiento de mi mamá. Bueno, su transición a la eternidad, ¿verdad? Pero su fallecimiento físicamente. Y si tú me dices a mí que si yo tenía fe, ella pusieron una sonda para la diálisis, ¿sí? No le funcionó, se la cambian de lado y se pone muy mal. Entonces, va al hospital y tenía fe yo de que Dios la podía levantar de la cama, claro. Fíjate, yo tenía fe que si era voluntad de Dios, la podía levantar inclusive del ataúd en pleno velorio. Si Dios quería, lo hubiera hecho. Pero no lo hizo. Entonces, te pega duro como ministro, porque yo siempre tengo 33 años predicando, de una forma u otra, enseñando y predicando la palabra, cantando, tocando, o sea, involucrado en la palabra 33 años, y te pega bien duro porque dices, cuando me pregunte alguien y me cuestione por qué Dios no hizo el milagro, si yo soy un hombre de fe. Entonces, pasado el tiempo, pasados los días, pasado el tiempo, ya me sentí yo en la posibilidad de preguntarle al Señor. Porque entonces ya que yo empiezo a ver todo lo que ella sembró en su vida, toda la vida que tuvo extraordinaria de fe, una mujer de fe, igual que mi padre. Y digo, ¿por qué no la curaste? ¿Por qué no la sanaste? Ahora, te voy a contar un testimonio que no se trata de testimonios, pero para que veas la clase de gente que era. Un día estamos celebrando un culto navideño y yo estoy tocando el piano y cantando. Entonces se hace un alboroto en la iglesia, no muy fuerte, pero sí hay mucho movimiento, como que a alguien le pasó algo. Y entonces la esposa del pastor le habla a mis padres y les dice que vayan con esta persona. Roel, a los minutos no sé cuántos, sí, porque la esposa del pastor me dice, síguele, para que la gente se tranquilice. Seguimos adorando a Dios. Roel, una cosa impresionante, que se empezaron a escuchar la gente gritar, porque entra mi papá con un niño en brazos. Ay, dijo, estaba enfermo el niño, ¿no? Pero no era. No, Roel, cuando la mujer habla, dice, el niño tenía, no sé, 15 minutos muerto, o sea, el cuerpo frío, murado, todos los síntomas. Y se le murió la criatura. Entonces mis padres oran, ellos vivían en unas casas de la iglesia, así enfrente. Oran por esta criatura y la meten viva a la iglesia, vivo. Y la muchacha que no asistía, se mete porque quiere decir lo que Dios hizo. O sea, te hablo de esta clase de gente. Entonces, ¿cómo es posible que mi madre un día, dije, bueno, ya había visto muchos milagros en su vida, ellos pastorearon, sembraron, plantaron iglesias, o sea, una vida de fe, porque antes sí y ahora no? Y Dios me dice, ¿te acuerdas de Pablo? Esa es la palabra, me dice, Pablo dice, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Wow. Por lo demás me queda solo una cosa, recibir la corona de justicia, la cual Jesús ha preparado para todos los que aman y esperan su venida. Y dice, tu mamá cumple con todos esos requisitos, o sea, tu mamá ya los cumplió, ya acabó la carrera, ya peleó la batalla y guardó la fe. Le quedaba nada más recibir esa corona y ya la recibió. Entonces, ¿quién eres tú para decirme a mí que no premia a quien ya merecía premio? Y yo me quedo, digo, sí es cierto. O sea, ¿cómo podemos retener a veces a la gente que ya cumplió un ciclo, de verdad, un ciclo de dar un fruto, y un fruto eterno en cientos de gentes? Y eso te enseña que no siempre lo que tú crees que es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, esta gente que predica falsamente y que enseña falsamente sobre temas que a veces ni siquiera entienden ni dominan. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando llega alguien y dice, yo a usted le ofrendé, yo a usted le di tanto y estuve viniendo a su iglesia y mi familiar se murió? Y usted siempre dijo, ¿sabes cuál es el recurso que usan? Te faltó fe. Claro. Digo, no, hombre, no le pierden, qué chido negocio, ¿no? No le pierdes. Si se sana, fui yo. Claro. Mi superunción. Si se muere, fue tu culpa, te faltó fe. Y no le pierdes. Qué padre. Entonces, por eso esto del evangelio se ha vuelto ya el negocio del evangelio en muchos casos. No puedo hablar de un porcentaje, pero sinceramente, échate un clavado a las redes sociales y te vas a dar cuenta. Incluso muchos dicen que hablan sana doctrina y se la pasan criticando, hablando
sacando casos y casos y casos y casos, y esa su predicación nunca está la palabra, sino siempre está exponer. Claro que cuando alguien está predicando algo que no es bíblico, tienes que atacar la doctrina, no a la persona, porque finalmente la persona que... Y pues yo trato de no hablar de nombres, porque finalmente no es el caso, no es el caso, porque si yo no estoy en la posibilidad de hablar con esa persona directamente y hacerle ver su mal camino, si no puedo por distancia, por cercanía, por lo que quieras, no soy su autoridad. Bueno, no, pero si alguien de la iglesia me dice, pastor, mire esto, ¿qué? Yo tengo que enseñarlo. Ahí me toca ya a mí, o cuando es muy, muy público, o sea, cuando ya es muy pública la herejía. Hay una herejía que está en Salón de Hermosillo, Sonora, donde sostienen que el Espíritu Santo es una mujer. Entonces ahora está ahí, busquen la diosa madre. Wow, no lo he visto. Y Okay. ahora sostienen que Dios es mujer. Y toman ahí, manipulan el hebreo y bueno, hacen muchas cosas ahí. Y es una secta mexicana y tiene varios miles de seguidores. Pues igual que la Luz del Mundo. Entonces yo tengo que decir, es una herejía. A mí me llegó una persona de Luz del Mundo y cuando vimos el bautismo dijo, yo es que ya me bauticé una vez. ¿Dónde te bautizaste? No, en la Luz del Mundo. No, le dije, eso no es, esa no es bíblica, ni es cristiana, ni nada. Entonces, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. No bajo la autoridad de un apóstol, no, porque hay un solo nombre dado a los hombres, es el nombre de Cristo. Entonces, ahí sí tienes que contrarrestar la doctrina, porque también dice la Biblia, creo que lo dice Pedro, estando siempre preparados para presentar defensa del Evangelio cuando se te sea demandado. Eso se llama apologética. La apologética, tienes que conocer, o sea, es que un pastor, Rubén, nos toca. Para mí es el ministerio más, no sé cómo decirte, más básico de la iglesia evangélica, porque tienes que conocer tantas cosas y funcionar en diferentes capacidades. De repente estás predicando en la calle como evangelista, de repente Dios te muestra algo en la iglesia, tienes que dar una palabra y funges como profeta. O sea, puedes manifestar varios oficios a la vez, pero tu trabajo, tu oficio es pastoral como tal. Y se requieren ahora pastores de ese calibre que había, que seguramente hay todavía, pero que cada vez pienso yo que quedan menos. Esa es mi perspectiva y ojalá que nadie se ofenda por esto. Pero está la palabra. Vamos a usar el rasero de la palabra, ¿no? Para medirnos a cada quien. Y cualquiera que estemos encima de ese rasero o debajo de ese rasero, más vale que nos emparejemos, porque, mira, también te voy a decir una cosa que he visto en estos más de 40 años de estar estudiando la palabra. Mi primera experiencia de estudiarla y llevar notas fue a los 8 años. Desde entonces no lo he dejado de hacer. Son 42 años, Rubén. He visto muchos ministerios subir y caer. En esta ciudad, una iglesia de moda fulana, duró unos años y cayó. Otra, cayó. Otra, cayó. Ahora, si el Señor toma control de eso y es el Señor el que hace que esos ministerios se acaben porque están desviando a miles, cientos o miles del verdadero evangelio, está bien. Pero ¿qué? Cuando un ministerio cae por un evidente pecado de sus líderes. No sé si tú has conocido casos, pero es algo que me ha traído mucho pesar las últimas 2 semanas de cosas que me han llegado los casos. O sea, pasó esto con este pastor, pasó esto con este pastor. Bueno, yo digo, no está manifestando lo que ya era, porque yo me daba cuenta por su predicación. ¿Sabes qué es lo increíble? Ver a mucha parte de la congregación volcada hacia el pastor, defendiéndole, justificándole, solapándole y en algunos casos hasta delitos. O sea, incluso las congregaciones se dividen, se van, aun cuando saben que cayó, se van con él, ¿no? Es a lo que me refiero. Sí. Y te hablo, una falla de carácter como el adulterio, es una falla de carácter. Pero cuando son delitos, ¿cómo vamos a estar nosotros haciéndonos partícipes de las obras de las tinieblas? Oigan lo que dice Pablo en la epístola a los Corintios. Si alguno llamándose hermano y habla de los pecados y de los delitos, practica esto, habla de borracheras, habla de fornicación, dice, ni siquiera comas con él. A ver si somos esa clase de gente tan radical,
decir o sea, no puedo sentarme a la mesa contigo porque estás en evidente pecado. ¿Quieres arrepentirte? Te guío el arrepentimiento. Pero no, porque a mí me ha pasado incluso que me llaman o se quieren juntar conmigo. No entiendo por qué. Como para avalar su ministerio. O sea, ¿qué les puedo ofrecer yo? O sea, ¿qué imagen les puedo ofrecer yo? ¿Qué imagen les puedo dar yo? Si pastoreo una congregación de unas cuantas decenas de personas, sin menospreciarlo, pero digo, no tengo poder, no tengo dinero, no tengo una autoridad que sea reconocida en la ciudad. O sea, ¿por qué buscar cercanía con alguien para que digan, ya ven que ando bien? Porque el pastor comió conmigo. No, o sea, ni me interesa y a veces evito participar en ciertas reuniones y juntas y círculos pastorales por cosas que yo observé y vi, dije, mejor sin juzgar me abstengo, ¿verdad? Llámenme cuando sea algo de verdad, mira, una campaña a nivel ciudad, a evangelizar la ciudad, o sea, hacer algo, un proyecto social, o sea, llámenme a cosas que de verdad hagan crecer el evangelio de Cristo en la tierra, pero para política. Para llenar un evento en la Arena Monterrey de puros cristianos, cuando el varón que viene a predicar es evangelista, está gastándose miles de dólares en rentar la arena, en rentar transporte para que lleve gente cristiana. A mí me ofrecieron un día, te mando camiones para que lleves gente al evento y llenarlo. Yo, pero ¿no será que les vamos a quitar lugar a los inconversos? No, ya la desesperada, para que se llene, como nosotros vamos a invitar a fulano de tal para que cante. Venga, los inconversos no lo conocen. O sea, inviten a, no sé, a Luis Miguel, mejor. Los inconversos no lo conocen. ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué esta doble cara de, por un lado, decir que es un evento evangelístico y traer gente conocida solamente dentro de la iglesia evangélica? Entonces le quitamos el asiento. Le quitamos el asiento a los que mira, primero yo no haría un evento evangelístico en un lugar cerrado, jamás. O sea, no es decirle todo el día en el templo y por las casas, ¿sí? Sí, si es un método, ¿para qué gastan el dinero de ese hombre en eso? Y ese tipo de cosas, te digo, vamos a hacerlo en serio, vamos a trabajar en serio, vamos a unirnos para trabajar en serio. Esa es la pregunta que te quería hacer para ir cerrando. ¿Cuál es el llamado que nos harías tú como pastor a las personas que creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué debemos hacer? Mira, ¿Cuál es el llamado? Mantente unido a Cristo a través de una relación personal con Él. Eso es elemental. O sea, una iglesia no te va a salvar, una congregación no te va a salvar, ni una congregación va a responder por tu alma. Es tu relación con Jesucristo. La salvación es individual y personalísima. O sea, recibiste a Jesús por la fe y te toca mantener tu relación con Él. Él finalmente dijo, el que se quede unido a mí va a dar fruto. Y el que se separe de mí no será capaz de hacer nada. Ahora, entonces no debo ir a una iglesia. No, sí, es que por consiguiente, si tú quieres obedecer los preceptos de Cristo, en Mateo 16, 15 al 18, Él habla de fundar una iglesia, Roel. Y gente dice, no, pero no, una iglesia no es el edificio, de acuerdo, pero una iglesia ocupa un edificio para reunirse. La escuela no es el edificio, son los alumnos y los maestros, pero ocupan un lugar, ¿sí? Entonces, la iglesia somos los que nos reunimos, pero ocupamos un lugar. Ahora, en Efesios 4, 8 en adelante habla de que Él estableció pastores para que nos enseñen, para edificar a los santos, ¿sí? Para perfeccionarlos para la obra del ministerio, que es la predicación del evangelio. Entonces, necesitamos reunirnos en una iglesia y ahí tenemos que usar sabiduría. Orar a Dios, guíame a un lugar. Guíame a un lugar correcto. Ahí está, dije 1 Timoteo 3, en Tito, la carta de Tito capítulo 2, hay más requisitos. En Hechos 2 nos habla de cómo era la primera iglesia, que sí deberíamos ser todas las iglesias, ¿sí? Las epístolas de Pablo nos dan los requisitos de cómo una iglesia debe manejarse. Las cartas a los Corintios, eso lo recomiendo a cualquiera que quiera saber cómo es una iglesia bíblica. La primera y la segunda carta, ahí se habla de disciplina, se habla del dar, se habla de cómo corregir los pecados de la gente, la disciplina, bueno, todo eso. La administración de la iglesia en general, estudiar. Y tienes que encontrar una. Uh-huh. Porque yo digo, mira, cuando se descompone un carro,
Vas con un mecánico y pues hay mecánicos que te estafan. Por decir un oficio, ¿verdad? Te dicen que, no sé, que es cualquier cosa y no, resulta que no es. Y ya perdiste el dinero y el carro sigue igual, pero no dejas el carro que se eche a perder, buscas otro. Entonces, busquen una iglesia sana. O sea, tu relación con Dios, una iglesia sana. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Vas a ver siempre que la motivación del pastor es enseñarte a crecer en Cristo, a dejar el pecado, a abrazar la santidad de la consagración. Esos son los elementos básicos, te vas a dar cuenta. Donde no se enfatice en lo material, lo físico. Incluso si tú vas a una iglesia y no das, pues no debe ser la causa para que te consideren que no eres parte de la iglesia, porque finalmente el dar es una convicción personal, muy personal. Dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón y según haya sido prosperado. Ahí es como que la prueba de tu generosidad. Si has sido prosperado y das bien poquito, te estás engañando, o sea, nada más lo haces por cumplir. Pero de acuerdo a tu gratitud, de acuerdo a cómo te sientes prosperado, vas a aportar. Finalmente no vas a dar lo que no tienes. De ¿sí? acuerdo. Entonces, enfatizar, como te digo, donde la palabra, el pastor sea un pastor que ame la palabra, que enseñe a la gente a amar la palabra, porque sinceramente es lo único. Ha habido miles de hombres que han dado su vida por una Biblia, por tener una Biblia, por llevar una Biblia a su lugar, a un lugar donde no la había. Aún hoy en día pueden buscar videos de lugares donde por primera vez está en un lugar, una lengua de un país, no sé, creo que fue en África, aterrizó una avioneta Roel cargada de Biblias en su idioma, en su lengua. Y hay gente que no habla otro idioma más que ese y por primera vez van a leer la Biblia. Y hacen un recibimiento a las Biblias como yo sinceramente estaba llorando. Y dije, qué increíble amor por la palabra de Dios. O sea, qué increíble que nosotros teniendo esas al alcance de nuestra mano, tantas. Yo un tiempo, yo tenía esta colección de Biblias. ¿Sabes qué? Las regalé. Y no me quedé con una que me acaban de regalar hace poco. Pero regalé Biblias de estudio, regalé Biblias normales. Todo lo que me cae de Biblia lo regalo. Porque pensamos que tener una Biblia es como una cuestión mágica. Si no la practicamos no sirve de nada. Entonces, abrazarnos de la palabra, abrazarnos de la fe. Pero sí es bien importante que seamos parte de una comunidad de creyentes. De verdad es bien importante. Bien. Mira, no lo sabe la gente que no lo hace. Uh-huh. ¿Sí? Cuando la gente lo experimenta, cuando la gente sea parte de una comunidad de creyentes que amen la palabra y estén bajo la dirección de un pastor que ama la palabra, uno se siente la plenitud de la vida en Cristo, ¿verdad? Y finalmente yo diría que también te enseñan a cumplir tu propósito en la vida, porque todos fuimos plantados, se nos dieron dones y talentos para cumplir un propósito en esta tierra, y un día le rendiremos a cuenta a Dios de cómo usamos esos talentos, esos dones. Entonces cada quien tenemos que, en la medida de nuestra posibilidad, y aunque nuestro principio parezca pequeño, no fijarnos en cuánta gente alcanzamos a través de lo que hacemos, sino que si una sola persona es transformada por el poder de la palabra que compartimos o de lo que hacemos y se entrega a Cristo, estamos cumpliendo lo que dice la palabra, que provocando una fiesta en los cielos, provocando un festejo arriba. Entonces, yo pienso que una persona, todos venimos a la tierra con un propósito, todos venimos y nadie nos iremos o nadie estaremos en la eternidad sin dar cuenta al Creador de cómo utilizamos lo que nos dio. Eso es lo que la gente pienso que hace. Yo lo haría si no fuera pastor. Yo iría a una iglesia y seguramente elegiría la línea de vida Monterrey para asistir, porque veo que el énfasis está en la palabra todo el tiempo y no es un camino fácil. Yo te puse una cosa, Rol, yo escogí el camino difícil, el camino cuesta arriba, el camino complicado, el camino angosto, como dice Jesús, ese camino angosto donde de este lado hay cerro y de este lado hay precipicio y la única opción es adelante. Entonces, ¿cuál es el camino complicado? Predicar el evangelio sin ponerle ni quitarle, sin adulterarlo, sin venderlo, sin prostituirlo, sin defraudar a nadie, como dice Pablo, que cuando el Señor me llame cuentas, decirle, mira, las manos están limpias, con marcas de que todavía, cuando no completo, trabajo, okay, para no tener que manchar el evangelio, porque
Me dijo un día una persona que fue ahí a un culto, dijo, vengo de tal iglesia, fui el domingo pasado, dice, ella no vive aquí, pero me invitaron, dice, un familiar me invitó a esa iglesia, dice, y no, oye, qué buen rollo tiene ese pastor, ¿no? La gente viene emocionada. Y yo lo conozco y digo, pues, qué bueno que fuiste, ¿no? Dice, no, pero te escuché ahorita, dice, tienen mejor rollo y tú hablas. Tú podrías hacer lo que hace él y superarlo, dice, y tendrías hasta lo que no. Digo, ahí está el problema, que yo no sé robar a la gente, que no sé defraudar a la gente, o sea, que desde que cumplí 16 años me fui a trabajar, 17 años más o menos, me fui a trabajar y nunca he dejado de hacerlo. Sigo trabajando porque de esa forma puedo la iglesia tener un recurso. O sea, me ayudan a mí económicamente, pero no me quedo con el recurso, sino que se lo podemos dar a otros ministerios que están trabajando. Compartimos con un ministerio que trabaja con niños en Galeana, con un pastor que es parte de la comisión que está en Galeana trabajando, con otros pastores que suben cada mes a un rancho que se llama Joyas de Agua Fría, ahí en la sierra más profunda de Galeana. Suben cada mes y les ofrendamos para la gasolina. A otros hermanos en Guanajuato. Y cuando de repente sabemos de necesidades de pastores o de gente, lo hacemos. Entonces, no quiero decir que por esto voy a hacer un ejemplo. Solo testifico de que así nos sentimos en paz. Nos sentimos en paz y que así creemos que vamos a darle cuentas buenas al Señor. Al final de cuentas, Rubén, los pastores estaremos todos en una fila o en un auditorio allá arriba un día y se van a mostrar nuestros hechos en esta tierra. Y vamos a dar cuenta de cómo usamos ese nombre tan sagrado que es de pastor. Somos el único ministerio que podemos tomar prestado el oficio de Cristo. Como Él es el príncipe de los pastores. Así con P mayúscula y todas mayúsculas y en letras de diamante, ¿verdad? Nosotros somos pastores con P minúscula. ¿Sí? Hace rato leí a una persona que decía que las ovejas oyen la voz del pastor. Copiándose el texto de Juan 10 me parece, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Y dice, ya ven, las ovejas conocen nuestra voz. No podemos compararnos nada con Cristo. No. O sea, ¿cómo voy a usar un texto que solo le pertenece a Él? Él es el pastor, Él es el buen pastor, nosotros no. Nomás somos pastores. De acuerdo. Y somos pastores con P minúscula y somos administradores de su rebaño y vamos a dar cuentas por cada persona, según 1 de Pedro. Vamos a dar cuentas por las almas que el Señor, las ovejas que el Señor nos dejó. Y por cada una vamos a dar cuentas. Entonces tenemos que tomar a cada persona en serio, ¿sí? Pero en el sentido de ¿qué? Enseñarles, instruirles, capacitarles con la palabra de Dios, porque de eso daremos cuenta. De acuerdo. Muy bien, pastor, entonces... Nos faltaron muchas preguntas. De hecho, sí, era lo que estaba pensando, pero nos sirve también como testimonio. Ahí están todas las preguntas que teníamos. Pero pues Dios es el que dice por aquí, ¿no? Hay más tiempo que vidas. Exacto. Entonces, pues yo te quiero agradecer. Bueno, antes de, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir la congregación? Nada más tenemos una página en Facebook, se llama Línea de Vida Monterrey. Iglesia Línea de Vida Monterrey. Y ahí está lo que compartimos. ¿La ubicación? La ubicación es Antiguos Ejidatarios, es una avenida Antiguos Ejidatarios, número 503, en la colonia La Alianza, sector San Isidro. Está dividido por sectores, sector San Isidro. Estamos como algunos 300 metros al norte de la avenida Lincoln, te dije, bien cerquita de Sendero se llama Patio Lincoln, pero esa zona bien, como unos 3 minutos de ahí, bien cerquita. Y pues vean, ¿verdad?, a través de las transmisiones lo que predicamos, y si alguien se siente animado a acompañarnos, nos manda un mensaje a la página de la iglesia. No publicamos un teléfono, hemos tenido cuestiones ahí de acoso muy fuerte, de amenazas a gente que llegó a publicar alguna invitación con teléfono incluido, y pues como son números personales, decidimos quitar los números de ahí y solamente puede mandar ahí filtramos los mensajes. Si necesitan asistir, pues con gusto están súper invitados. Perfecto. Y primero, como le dijo aquel discípulo a su amigo, ven y ve, o sea, vean. Ahora pueden hacerlo a través de la transmisión, ¿verdad? Ver cómo adoramos, ver cómo predicamos y ver, porque sí, eso sí, tenemos que publicar lo que hacemos, porque tenemos proyectos que dependen de las finanzas que nos da la gente, no solo la gente de la congregación, sino que hay personas, incluso alguna o dos iglesias en Estados Unidos, que cuando tenemos un proyecto de alcance,
nos donan, entonces tenemos que estar publicando lo que hacemos para que vean que sí se está haciendo el trabajo. Esto lo hacemos por respeto a los que donan, ¿sí? Y a todas las actividades que hacemos tratamos de estarlas publicando como una forma de que la gente vea lo que hacemos y si se sienten animados a asistir a este tipo de congregación, pues lo hagan, ¿verdad? Con confianza. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos queda claro esta parte. Entonces es la dirección, está la página Línea de Vida. Iglesia Línea de Vida, Monterrey. Ok, y ahí pueden encontrar las evidencias que estás comentando. Sí, para las que predicaciones, los tipos de oración y evidencias del trabajo que hacemos evangelístico fuera de las paredes de la iglesia. Muy bien, sí. Perfecto. Tenemos un ministerio de misericordia que queremos empezar, hemos empezado pues ahí con algunas circunstancias todavía, pero sí, cada mes también sale la gente a evangelizar a algún lugar público, a veces a algún hospital a repartir alimentos, o sea, entonces se trata de publicar eso, hay ministerio de jóvenes trabajando, o sea, hay un ministerio de mujeres trabajando que tienen reunión de hoy, pues el próximo sábado tienen reunión. Hay otra iglesia para la gente que, si alguien lo ve por el lado de García, en la colonia residencial Los Parques, busquen la página Iglesia Línea de Vida Los Parques. Hay una iglesia que pertenece a nuestra congregación que está allá y un pastor Roberto Carmona y su esposa Mari, y ellos están allí para toda la gente que todo lo que es Avenida Lincoln hacia García, todo Mitras de Centenario, todo eso, Valle de Lincoln, Los Parques, toda esa gente de Santa María, les quedaría muy accesible ahí. Ellos, ahí también en la página pueden ver los días de reunión que tienen ellos, y cualquiera de las dos que les quede cerca van a ser bien recibidos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, algo que nos haya faltado, si no, para estar terminando. Nada más, pues cuando vean gente que está haciendo la obra de Dios, Roel, la gente que nos ve o que nos vaya a ver, pues traten de apoyar. Hay gente que está haciendo la obra con mucha honestidad. ¿Y cómo lo van a saber? Ya lo dije, o sea, están cumpliendo con los requisitos de la palabra, es lo que están predicando, o sea, se sujeta a la palabra, lo que están haciendo, si están dando evidencias de que están trabajando con honestidad, o sea, respáldenos, porque he visto yo a lo largo del tiempo, y por eso nos nació el sentir de apoyar a otros ministerios económicamente. Porque es muy triste que dicen, oye, hay gente, me decían, fulano de tal, mira, hace esto y aquello y miente y no trabaja, pero recibe recursos y nosotros estamos así echándole ganas y trabajando duro y sacrificando la familia y todo. Y uno dice, bueno, pues Dios va a suplir, pero lo hace a través de nosotros mismos. Yo entendí esto, que me va a usar a mí, y si yo estoy pastoreando una congregación, va a usar a la gente para bendecir a otros siervos. Si conocen a alguien que está haciendo el trabajo con honestidad, respáldenlo, o sea, respáldenlo, porque Dios también nos va a llamar a cuentas por cerrar la mano hacia aquellos que están trabajando haciendo lo correcto, ¿sí? Entonces, orando por ellos, animándolos, siendo parte de esas congregaciones bíblicas y sanas, saludables. O sea, deja tu iglesia llena de materialismo, pagana, de idolatría, de herejía, y reúnete en una iglesia evangélica, bíblica y sana, y luego cuando se trabaja y respalda al pastor, porque también hay gente que se ha apartado del camino. No, pues yo no, porque pasó esto y aquello, y sí, o sea, esas cosas desaniman, pero si encuentras un lugar sano, reúnete y sé parte y trabaja. Ese mensaje me gustaría dejarlos, porque yo siempre veo por los pastores, porque soy pastor y porque he visto muchos consiervos sufrir mucho, porque están trabajando sanamente y sufren mucho. Porque bien, claro, el que es sano, no creas que le llueven los recursos o el apoyo o el respaldo de la gente. No, es la realidad, no. Batallan mucho. Y nuestro trabajo como pastores es respaldarlos también. Y el trabajo de nosotros como cristianos es respaldar a pastores e iglesias sanas para que el evangelio siga siendo predicado y no se detenga la obra. Perfecto. Pues muy bien, de nuevo muchas gracias entonces por habernos acompañado. Sé que andabas viendo el juego de los Tigres. Sí, pero no me quitaron mi hora que me pasé. Y pues ya mañana tienes entonces culto, entonces mañana a las 11 de la mañana. Ahí el que nos vea, los domingos 11 de la mañana y miércoles 7:30 de la noche. Perfecto. Bueno. Muy bien, pues te agradezco de nuevo, la verdad, muchas gracias por haber asistido. Por todo lo que hablamos, ahorita tocamos varios temas que algunos son polémicos y otros así como que van a causar ahí algo de revuelo. Ojalá. Pero la verdad es que se tiene que
predicar la verdad. Si no, nos van a llamar a cuentas por quedarnos callados. Así es. Perfecto. Amigo, pastor, muchas gracias. Dios te bendiga, Roel. Y los bendiga a todos. Igualmente, gracias. Entonces recuerden que Dios es bueno y Dios siempre provee. Gracias por escucharnos, por vernos, por compartir, por comentar. Y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias y bendiciones para todos. Amén. Gracias. Listo.